Suscríbete a la Panterita. Sin residuos es posible. El Cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Auspician Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Shopping del Sol, Arete, donde da gusto comprar. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Meyer Lab, 30 años de grandes resultados. Nisei, especialistas en tecnología. La consolidada de seguros, seguro que sí. Automotor, 52 años, siendo tu punto de partida. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día. El saludo a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Estamos con Michel Sánchez. Michel, gusto saludarte. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Bruno, ¿cómo estás? Placer saludarte y también a Federico y a todos. Bueno, muchísimas gracias, Michel, por estar al aire. Se confirmó lo de la Copa Paraguay, que va a definitivamente tener yo diría, super premio para el campeón. Ayer estábamos hablando del tema en el programa de la segunda edición y creo que hace un tiempo ya venimos hablando también de la situación, Federico, Fabio, Dani está de vacaciones ahora, Ariel, que en algún momento se le tenía que dar un mayor premio al ganador para incentivar más, inclusive para que siga creciendo la Copa Paraguay, ¿verdad? Pero porque ahora se suma, Bruno, al premio en efectivo, que ya fue importante este año, sí, se suma uno deportivo muy importante. O sea, el campeón clasificaría a la Copa Libertadores. Pero además también se suma más plata, porque $500.000 se le paga al que participa en fase 1 de Copa Libertadores. Yo digo más que este año ya la Copa Paraguay dio un premio en efectivo muy importante. Sí. Y si le sumamos al deportivo, van de la mano como para que se vuelva un torneo codiciado por cualquier equipo. Se está avanzando. Sí. Michel, ¿es así? Sí, así es, fue a propuesta del presidente Robert Harrison en la reunión del Consejo Ejecutivo de antes de ayer. Él hizo esa propuesta para que se pueda tener el premio de Paraguay 4 de Conmebol Libertadores para el campeón de la Copa Paraguay, y eso se trasladó al Consejo de la División de Honor, que tuvo sesión ordinaria la noche de ayer, y bueno, por unanimidad también los clubes dieron su acuerdo de modo a que eso se pueda llevar adelante, y de esa manera se logra el gran sueño de la Copa Paraguay desde su inicio. Pero el cupo sería el puesto número 4, ¿verdad? El puesto 4 de la Copa Libertadores. Paraguay 4. El Paraguay 4, claro. Con esto, Michel, en el acumulativo anual del torneo Apertura Clausura, van los tres primeros a la Copa, Paraguay 1, Paraguay 2, Paraguay 3. Paraguay 1, 2, 3, y luego ya el 4, 5, 6 y 7 a la Sudamericana. Está bien. Y con respecto al premio, Michel, del campeón de la Copa Paraguay, ¿se va a mantener esos 600 millones o se va a aumentar este año, el próximo año? Por ahora tenemos ese premio de 600, salvo que el presidente en algún momento tome la decisión y informe de que haya un premio mayor, pero por el momento es eso. Y con respecto al reglamento sub-20 o sub-18, ¿cómo se va a establecer este próximo año, Michel, el tema del reglamento para un juvenil en cada equipo? Te explico. El proyecto del sub-19, año 2022, era justamente potenciar la sub-20 para el año 2023, ya que tenemos el sudamericano, y si las cosas se dan como se está planificando y sale el objetivo, se logra el objetivo de clasificar al Mundial de Indonesia a mediados de año, entonces la idea es darle continuidad a ese sub-19 que jugó en el 2022, ya como sub-20 en el 2023 en la apertura. Una vez que se cierre el ciclo del Mundial a mediados de año, entonces
automáticamente se comienza a trabajar en el proyecto sub-20 del año 2025, es decir, jugar con jugadores de la categoría 2005. En este caso, el 2005 en este año 2023 va a ser sub-18, ese 2005 en el 2024 va a ser sub-19 y va a ser sub-20 en el primer semestre del año 2025. Y de vuelta a mediados del año 2025 se baja la edad a sub-18 para apuntar al sudamericano 2027. Y así se pretende hacer cíclico este proyecto de alineación de juveniles en el reglamento general de competiciones. O sea, para la apertura un sub-20 en cada equipo y para la clausura un sub-18. ¿Y la bolsa de minutos se mantiene, Michel? Es el mismo de 800 minutos, tanto para la apertura y clausura. Michel, muchísimas gracias, muy amable. A las órdenes. Gracias, Michel Sánchez, el jefe de reglamentos del fútbol paraguayo. A mí me parece interesantísimo. ¿Qué será que piensa la audiencia? Porque sería el Paraguay 4 el ganador de la Copa Paraguay. Es lo que le va a dar. Yo hace cuánto que les vengo diciendo, muchachos, la Copa Paraguay tiene que dar un premio a Copa Libertadores. Sinceramente, ustedes son ejemplo. Sí. Claro, porque era muy triste aquel antecedente de la moto como premio para el ganador de la Copa Paraguay. Pero esa fue para la primera edición. No, ya sé, pero está bien que se haya mejorado de a poco, que se haya estudiado bien, se haya evaluado y que haya un incentivo realmente que también seduzca a los clubes de manera también que se vean con ganas de competir y de hacer una buena campaña, porque ya estamos hablando de un premio, además de lo deportivo, también se infla en lo económico, como estaba diciendo, porque un acceso a Copa Sudamericana vía Copa Paraguay le aseguraba $225.000, en este caso el campeón extra, en este caso para Ameliano. Y ahora no solamente jugar en Copa Libertadores, porque Copa Libertadores también tiene su premio. O sea, el campeón aseguraría $500.000 más. Es decir, es seductor desde todo punto de vista, pero además también para que los clubes tomen realmente con mucha seriedad y aquellos que son equipos de menor envergadura sueñen con la posibilidad de ir a una Copa Libertadores de América. Pero que no están haciendo un buen campeonato. Claro, también, pero también podés analizar desde lo deportivo y decir que el camino es más complicado para el que es campeón de la Copa Paraguay y va a la Libertadores. ¿Por qué? Porque si arranca de la fase 1, para poder llegar a la fase de grupos y asegurar un dinero necesita jugar 6 partidos. Si mirás lo deportivo, ¿verdad? Hay una plata, económicamente es el doble, pero el camino se allana más cuando uno es campeón de la Copa Paraguay, va a la Sudamericana, juega los 2 partidos contra el paraguayo, que es más factible para llegar a la fase de grupos y asegurar un dinero mayor. Estamos hablando en lo deportivo, pero definitivamente es un premio mayor. Jugar la Copa Libertadores no es lo mismo que jugar la Copa Sudamericana. Desde el punto de vista de lo que significa una copa y otra, me parece un paso muy importante. Bueno, interesante sin duda lo del cupo de la Libertadores. ¿Vos qué pensás, Federico? ¿Estás de acuerdo? Bien, claro. Jerarquiza y como decía, ¿verdad? De repente el equipo que no está teniendo un buen año, allá por septiembre, que comienza a definirse la Copa Paraguay, puede tirar hasta todo allí, pero le da hasta donde sé, porque no conozco la Copa Chile, tampoco la Copa Uruguay, pero Brasil y Argentina, la Copa Brasil, que da un gran premio, pero también da un lugar para la Copa Libertadores y la Copa Argentina también. Entonces aparecen hasta lo más pintado por allí. Incluso habría que ver el tema de el último ganador fue Ameliano. Vamos a cuando no hubo todavía un equipo que ganó el campeonato y que ganó la Copa. Olimpia en un momento pudo haber ganado el campeonato y la Copa. ¿Qué pasa ahí con el cuarto, verdad? ¿Se entiende lo que digo? Claro. Que entró a la Copa. ¿Y qué pasaría? Diría el subcampeón. Y descartes, y se utiliza el descartes. Como ahora se utiliza el descarte, ¿verdad? Por eso, tiene hasta esa cuestión, porque la Copa Paraguay seduce a los equipos importantes, salvo Cerro tuvo esa maldición de perder contra equipos de menor cuantía por poner equipos justamente juveniles o de suplentes, ¿verdad? Pero Libertad, Olimpia, Guaraní estuvieron siempre cerca y se puede dar hasta esa situación también, que un equipo que no gane directamente el título esté accediendo al cuarto lugar de Copa Libertadores. Y como dice Fabio, es difícil el camino, pero a Guaraní le pasó, ¿verdad? Que llegó, después quedó eliminado en forma increíble. Hablo la de América de Minas Gerais, que había sacado un resultadazo. Increíble. Quedó eliminado en forma increíble y con Costa pasó. Sí. Llegó, Olimpia pasó. O sea que hasta poder, Fabio, llegar al tercer escalafón y si no tener una eliminación mala, jugar Copa Sudamericana también. Claro. Hasta eso se puede dar
Por eso la tentación tan importante para los equipos. Y que clasifiquen 7 nada más a través del acumulativo me parece muy bueno también. Y lo cual, porque hay Federico, muchos premios pues, para el octavo, el acumulativo, clasificar a la Copa Sudamericana. Y ¿verdad? esa tentación, Federico, Sí. hará seguramente en algún tramo, en toda parte del torneo, que los equipos también pongan más titulares Claro. de la primera. Porque los titulares hasta ahora eran el tercer equipo, el segundo con suerte. Claro, a partir y de eso va a ayudar a la semifinales por ahí ponían. La competitividad. O si no, un choque de octavo o de cuarto como fue Olimpia Libertad, que era un choque especial. Pero generalmente ponen a partir de semifinales los equipos y grandes. esperemos que se utilice el Estadio de Claro, Encarnación. y miren lo que También. miren lo que estamos hablando. Y recuerdan ustedes aquella recordada semifinal. Semifinal fue Guaraní Nacional. Sí, Sí, semifinal. donde me parece se equivocó Nacional. No, pero ahí pues está el tema cuando hablamos de los titulares si hay que poner o no. Querían ganar todo. Querían ganar todo. No, ¿verdad? claro, pero ahí pues la circunstancia es diferente. Nacional tenía, me parece, el premio supremo, el bingo de fin de año, era la liga. Pero bueno, quisieron todo y se quedaron sin nada. Sí, y ahora pasando a otro tema, Michel hablaba de que este próximo año va a ser sub-20 el reglamento, no sub-19, sub-20. ¿Por qué? Porque la idea es que si clasificamos para el Mundial de Indonesia, estos jugadores sigan teniendo rodaje, los que podrían ir al Mundial. Pero ayer también se hizo el sorteo. Para que jueguen la primera. Claro, para que lleguen para el Mundial de manera óptima, ¿verdad? En cuanto a minutos. Pero ayer se hizo el sorteo del fixture y los grupos del Sudamericano Sub-20 que se va a disputar en Colombia. Y nosotros estamos en el grupo de la muerte. Sí. Bueno, en un momento vamos a escuchar la nota completa con Sergio Díaz. Sergio Díaz, una nota que a mí me sorprendió. Me sorprendió porque es la primera vez que le escucho a él hablando de esta manera y hablando ya de otra forma. Nunca lo había escuchado así a Sergio Díaz, el jugador de Cerro Porteño. Olimpia dicen que está haciendo un movimiento muy fuerte. Estamos esperando si podemos hablar con la gente del Olimpia. Ramón Martínez en el volante, ¿recuerdan? Sí. Ex Guaraní, Atlético Mineiro. Dice que tiene todo acordado con Olimpia. Y Facundo Bruguera también sería otro refuerzo. Y están esperando el levantamiento de la prohibición de fichar jugadores. Pero hasta ahora el TAS no le contestó al Olimpia. Pero que ya ellos avanzaron en cuanto a negociación con los jugadores. Arrancábamos con Michel Sánchez hablando de esta noticia que es muy importante, que por fin, muy buena decisión que se tomó. El cuarto lugar de la Copa Libertadores de América va a ser para el ganador de la Copa Paraguay. ¿Y cómo queda el cupo de la Sudamericana? Ese cupo que ya daba la Copa Paraguay. Y va para el torneo de liga. A partir de ahora, el que quede cuarto en la tabla general, que antes tenía el premio de ir a la Libertadores fase 1, va a la Sudamericana. En el caso de Nacional, va a la Sudamericana. Como se cambia entonces así directamente. Claro, y ya no hay premio para el octavo, que queda en la tabla general, hasta Correcto. el séptimo. Hasta Así el es. séptimo. Y el tema del sub-20 se va a mantener hasta el torneo de apertura y en el clausura va a ser sub-18. Sí, ¿verdad? mirando el Sudamericano 2025, para que aquellos chicos que ya comiencen a jugar el clausura con 18 años la siguiente temporada del 2023, el 2024 ya lleguen con más rodaje, con 19 años, y puedan ser elegidos por los técnicos de la sub-20 para poder llegar al Sudamericano. Juanma Figueredo, ¿cómo te va? Buen día, móvil personal. ¿Cómo te va, Bruno? ¿Todo bien? Saludos para todos. Bien, excelente. Bien, sí. Cerro Porteño que sigue con los trabajos de preparación y por sobre todo también mirando muy de cerca lo que tiene que ver la conformación del plantel para la temporada que viene. Hasta aquí hay que decir que Jan Fernández ha informado a la comisión directiva también con un permiso especial que va a presentarse a partir de la primera semana de enero, es decir que a partir del 2 de enero para los trabajos fuertes ya de pretemporada. Ha informado esto a la directiva también está ya al tanto, a diferencia de la situación de Mateo, que Mateo hasta aquí no se ha comunicado y tampoco se ha presentado y está muy cerca de rescindir el contrato. Después, la directiva sigue trabajando. Hay novedades importantes con relación a la situación de Orlando Junior Barreto, el defensor central de General Caballero de Juan León Mallorquín, que interesa bastante a Cerro Porteño y que incluso ya han iniciado las negociaciones.
pero se han congelado un poco. Ha aparecido un supuesto interés del fútbol mexicano por el futbolista, que ha frenado un poco las negociaciones entre Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín. Pero tampoco se descarta, y esto sí pudimos confirmar, me parece que es una novedad muy importante, no se descarta, en caso que se confirme el levantamiento de la sanción de Olimpia, hay un fuerte interés también del equipo franjeado por contar con Barreto, el central de General Caballero. Por eso un poco se ha estancado. Olimpia también lo quiere, me dijeron. Vos sabés que pude confirmar esa información, Bruno, porque claro, ya pasaron varios días y consulté qué pasó, porque todavía no se confirma en qué estado están las negociaciones, y primero me informaron que sí, está el interés del fútbol mexicano, pero que en realidad Olimpia también entró a pujar fuerte por contratar a Junior Barreto. Ahora, la cláusula de General Caballero es especial ahí, porque prioridad tiene Cerro Porteño para contratar al volante, pero si aparece una oferta superior a la que ya está establecida, o sea, vamos a suponer que se estableció que la prioridad de compra que la tiene Cerro Porteño, no sé, en $300,000, por ponerte. Pero si hay una oferta mayor a los $300,000, ese club es que se lleva al jugador. Sí, pero según también pude averiguar, ese acuerdo obliga a General Caballero a informar a Cerro en caso de una oferta superior, para que Cerro esté al tanto, y si está en condiciones Cerro de superar o de alcanzar esa oferta, entonces van a proceder. Pero sí, evidentemente, si hay un equipo que ofrezca más que Cerro, evidentemente se lo va a llevar al futbolista. Estamos con Freddy Soto en línea, él es el representante de Junior Barreto. Gusto de saludarte, Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Y un saludo ahí a la mesa de la audiencia. Bueno, ¿cómo está hoy lo de Junior Barreto realmente? Y lo de Junior Barreto está complicado, ¿verdad? Porque, o sea, no es complicado, nosotros tenemos bien clara la película con el jugador, ¿verdad? El problema es que se presentó la oferta, la mayor oferta de la gente de Cerro, y la gente de Cerro con lo que contestó medio que está fuera del lugar, ¿verdad? ¿Y qué contestó, Freddy? No, es público conocimiento que el Club Olimpia mandó una oferta al Club General Caballero, ¿verdad? El presidente me acercó la oferta, nosotros tuvimos acuerdo, entonces presentamos a la gente de Cerro, ¿verdad? Y ahora la gente de Cerro medio que quiere amarrar esto, ¿verdad? No, porque Olimpia, pienso yo, ¿verdad? Pues podía ser cualquier club. Ellos dieron la oportunidad que se presentó la oferta porque dilataron mucho la situación, ¿verdad? O sea, Freddy, los de Cerro en estos momentos es como que le están reclamando a ustedes qué está pasando con el tema Barreto, cuando ellos son los que dilataron y no respondían a la prioridad que ellos mismos tenían sobre el jugador. Así mismo, Bruno. Esto se firmó en junio. Imagínate, junio cuando General Caballero lo llevó a Wilder Viera y a Marcelino Ñamandú. Ahí se firmó eso. Pero yo, claro, una cosa que la gente de Cerro está, no sé qué piensa, ¿verdad? Acá nunca hubo moneda de cambio de jugador por Junior Barreto. En ese aspecto, por las relaciones se llevaban, se firmó el acuerdo donde decía que ellos tenían la opción preferencial. Es un acuerdo, o sea, no es un precontrato, no es nada, ¿verdad? Y la cláusula segunda dice que si el Club General Caballero tiene una oferta mayor a lo que Cerro ofrece, tiene que presentarlo. Es lo que recién yo estaba aplicando, si mal no recuerdo, quiere decir que tengo buena memoria en ese aspecto, porque yo recuerdo que eso me había dicho el presidente General Caballero, porque yo le había dicho, pero presidente, ¿cómo ustedes le dieron orden de prioridad a Cerro Porteño? ¿Y qué pasa si aparece otra oferta? Y ahí justamente me dijo, no, si aparece otra oferta que supera ya el monto establecido, porque hay un monto establecido ya con Cerro si hace opción de ese monto, se lleva al jugador, pero si aparece una oferta superior, ahí General Caballero lo puede vender a ese club que está proponiendo un nuevo precio. Sí, yo te digo, está la cláusula primera, ¿verdad? Está la cláusula segunda, donde dice la cláusula primera dice que se le da una opción de compra definitiva
del 50% de los derechos económicos y el 100% de los derechos federativos del jugador a Cerro Porteño. Se fija el precio, cuyo pago será conveniente a las partes. La primera cláusula. Segunda, en caso que el general Caballero reciba una oferta para transferencia del jugador Orlando Junior Barreto, durante el periodo comprendido entre el 20 de julio al 28 de febrero, deberá presentar Cerro Porteño por escrito la oferta. Se le presentó a Cerro Porteño la oferta. En cuanto a su origen y autenticidad, se le presentó la oferta escrita por nota. Y Cerro tendrá derecho a igualar la oferta. Más caro agua. Freddy. En otro momento no iguala la oferta de Olimpia. Así claro. Es superior, sacando limpio, la oferta de Olimpia. Cerro como que se llamó a silencio, no reaccionó, y en estos momentos, si ustedes tienen que asumir una postura o una decisión al respecto, se lo lleva el jugador Olimpia. Y nosotros presentamos la nota, como te digo, si no la superó no íbamos a presentar. El club recibió la nota, me habló el presidente, le habló el jugador. ¿Cardona te habló? Y estuvimos de acuerdo, entonces por eso nomás se presentó la nota. Ahora, si nosotros no estábamos de acuerdo, no se iba a presentar la nota al crucero porteño. Perdón, ¿Cardona te habló? Algo que está muy fuera de lugar, ¿verdad? ¿Cardona te hizo la propuesta que supera a la de Cerro Porteño? Así mismo, el Club Olimpia hizo una oferta con membrete oficialmente, una oferta por el jugador Junior Barreto. ¿Es mucha la diferencia respecto a Cerro Porteño? Para nosotros es mucho, para el jugador, para nosotros es mucho. No, a lo mejor no es tanto, pero para nosotros o sea, no voy a hablar del número, Bruno, es más lo de lo que se le ofrece. Y el contrato con el jugador propiamente, saliendo del tema ya de la adquisición de los derechos deportivos económicos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de contrato le ofrece Olimpia a Junior? Olimpia hizo una oferta del 60% del pase, los derechos económicos, siempre efectivo, un contrato de 4 años. Es más, Olimpia ya envió el contrato de todo el jugador al jugador, cosa que Cerro nunca hizo. Ahí está el detalle. ¿Y los de Cerro se enojaron con ustedes porque escucharon la oferta de Olimpia? No es que escucharon, no es chisme esto, Bruno. Se le envió la nota oficial del club general Caballero. Claro, vía nota, pues ya es fácil. Perdón, Fabio, que te está... Acá no hay chisme, no es que fulano dijo. A ellos se le presentó oficialmente el pedido. El tema es que Olimpia nomás, si era otro pueblo, mejor no creaban problema. Claro, pero Fabio, el que te está preguntando ahora, o sea, esto ya está hecho por escrito, Fabio. Sí, acá o sea, esto está formalizado. O sea, imagínate vos, por eso es importante lo que nos dice Freddy, lo que nos está adelantando, que Olimpia ya presentó la nota, ¿verdad?, de propuesta de compra de el pase del jugador, y también ya le hizo el contrato de 4 años a Junior Barreto y le presentó también el contrato al jugador. ¿Es correcto, verdad, Freddy? Así mismo. Y nosotros, o sea, no yo tanto, ¿verdad? Yo te digo nosotros nomás porque es el general Caballero, ¿verdad? Eso hizo saber a la gente de Cerro, como dice el contrato, como dice la cláusula segunda, no es el contrato, perdón, el acuerdo de voluntades. Entonces, nosotros obramos dentro de la ley. Nosotros también ya estamos asesorados en el abogado, nos presentamos el documento donde dice que hay un club interesado en los servicios de Barreto y ofrece esto, que es superior a ustedes. Entonces, le damos muchas veces la prioridad que ellos igualen o que nos manden una opción de cómo hacer, ¿verdad? Sin embargo, ellos van por la tangente, van por otro lado, ¿verdad? De hecho, ellos hicieron la primera reunión, hicieron una oferta, o sea, mantuvieron el monto, pero la forma de pago es como ir a comprar, no sé, te iba a prestar un auto y pagarme en 10 años. ¿Entendés? O sea, más o menos así, ¿verdad? Entonces, a nosotros, al club no le gustó esa oferta, entonces nosotros le volvimos a insistir pidiendo una forma de pago. En ese interín salió lo de Olimpia. Lo de Olimpia nunca fue oficial. Fueron sondeos, fueron preguntas, pero en ese interín de que ellos tanto dilataban, apareció la oferta de Olimpia. Le conviene al club, le conviene al jugador. Entonces nosotros le damos la prioridad a la gente de Cerro. Mira, esto tenemos. ¿Ustedes qué piensan ustedes? Y nos contestan algo que es totalmente descabellado ahora. ¿Qué le contestó Freddy? No, y que
que fue por la tangente, que quiere que se respete el contrato, el acuerdo de voluntad, el proyecto está bien, nosotros respetamos, y que ellos ratifican adquirir el derecho federativo del 50% por el monto establecido, y que quiere que se respete el contrato que hasta el 28 de febrero. ¿Cómo nos vamos a estar esperando hasta el 28 de febrero algo si tenemos mejor oferta? Freddy, ¿y cuándo van a resolver esto? En este estado de cosas, ¿cuándo resuelven? No, y nosotros la nota que le enviamos dice que hasta mañana esperamos. Esperamos mañana, nosotros, al menos con el jugador, hacemos opción. Al final está el jugador decide, Bruno. Pero si Cerro no reacciona ahora, si no iguala a Olimpia, ustedes, no sé, en las próximas horas, en los próximos días, ya van a cerrar con Olimpia, supongo. Y sí, así mismo, nosotros no podemos estar esperando, todo el mundo está entrenando y ellos mandan notas que no tienen nada que ver, ¿verdad? O sea, yo le hablo de postura del jugador, también hablé con el presidente del club, ¿verdad? Ya, yo me callé mucho tiempo porque dejé mucho a cargo del club, ¿verdad? Porque no era probador, también ya está el jugador de por medio, ¿verdad? El jugador ya recibió la oferta de Olimpia, el jugador sabe la oferta, entonces tampoco yo no puedo obligarle al jugador. Eso no quiere decir que el jugador quiere jugar en Olimpia, ¿verdad? Es bien claro. Pero Freddy, yo te puedo decir algo, pero está mal el Zócalo de ABC TV, ¿no? Al revés están poniendo los muchachos, lo que es oficial es lo de Olimpia, no lo de Cerro, esto internamente no me estoy diciendo, perdón Freddy. Sí. Yo creo que no es necesario que se esté aclarando que el jugador quiere jugar o no quiere jugar en tal club. El jugador es un profesional y como profesional el jugador se va a ir donde más le conviene o donde él mejor crea que va a desarrollar su carrera deportiva. A mí me parece que eso hay que ya un poco entender, y los representantes también. Los representantes tienen que hacerle sentir justamente a la gente, decirle al propio jugador, no estar aclarando, él no es que quiere jugar en tal equipo o no quiere jugar en tal equipo. No, el jugador es profesional. ¿Verdad? Y el jugador entonces elige el mejor camino que él cree que es conveniente. Y si hay una mejor oferta económica, se le presentó un contrato de 4 años, está muy bien, nadie le puede decir nada, nadie le puede apuntar, ¿verdad? ¿Quién no va a hacer eso siendo carpintero, mecánico, economista, doctor? Todos queremos buscar el bienestar y la mejoría de un contrato como profesional, ¿verdad? Así mismo. O sea, acá nosotros no vemos en la calle, ¿verdad? Al final ellos deciden, pero tampoco tienen que contar con nosotros. Al final es todo el jugador decide. Si el jugador quiere resignar dinero, él quiere jugar por algún lugar o quiere ganar más dinero, eso ya depende del jugador, ¿verdad? Yo para eso estoy para estar orientándole al jugador, ¿verdad? Freddy. Hay una mejor oferta, hay más plata, suena mal decir más plata, hay una mejor oferta para el jugador y para el club. Entonces nosotros hicimos a veces a la gente de Cerro y ellos no contestaron otra cosa, ¿verdad? Freddy, ahora el jugador lógicamente analiza bien su futuro también, ¿verdad? Entonces te aseguró a vos, Cardona, que se levanta la sanción, que el jugador cierra por Olimpia y va a jugar, que hay garantía de competencia para él. Así mismo, hay nosotros esos son pormenores del contrato donde dice que el Club Olimpia igual va a hacer compra del pase, o sea, ellos se van a hacer, pero ellos aseguran que la sanción se va a levantar, ¿verdad? Pero el contrato y la oferta no está como sujeta a que se levante la sanción. Es decir, igual aunque Olimpia esté todavía con prohibiciones de la FIFA, igual ellos harían uso de compra en caso de que ustedes lleguen a un acuerdo. Así mismo, sí. Pero a vos te aseguró Cardona que se levanta la sanción. Sí, la gente Olimpia dice que se levanta la sanción. ¿No te dijeron si mañana esto podría anunciarse ya, Freddy? No. Realmente con el presidente Cardona yo no hablé mucho, más fue entre el presidente, ¿verdad? El presidente Aldama, ¿verdad? Entre ellos hablaron y el presidente me comunicó y una vez me comuniqué con ellos y le agradecí la oferta, le dije que nosotros siempre fuimos claros con el tema de los documentos que teníamos y hicimos como tiene que ser, ¿verdad? Como se debe hacer. Freddy, y ante ofertas iguales, ¿qué dice el jugador? ¿Dónde quiere jugar?
Pero no existe pues la oferta igual, Fabio. No hay oferta igual, No hay. Yo también como meter al jugador. Acá hay más. Olimpia más- es superior. Le envió un contrato es superior. No, Pero ya no. de compra a General Caballero y al jugador también, el contrato también es superior. Sí, un contrato con un jugador. No sé si Cerro nunca me pasó ningún contrato. Cerro Inclusive no el pasó contrato con porcentaje, jugador. inclusive el porcentaje, porque Cerro, entiendo, era 50 y Olimpia 60, Freddy. Sí, así mismo. Bueno, más claro agua. No, Bueno, lo que me extraña- Claro, la oferta de Olimpia es superior. Sí, no, lo que me extraña de Cerro es, o al final será que como que les ningunearon, ¿verdad? Porque o no estaba realmente tan Se interesado. confió demasiado. ¿Vos decís que se Sí, confió? parece que sí. Y como yo dije ayer, no sé si ayer o ayer en un programa también de colega, usted también, yo estaba perdido porque tanto le querían, no reaccionaron, o después de noticias que hablaron con otros centrales, con otros jugadores, eso yo no sé lo que sabría decirte, ¿verdad? Pero para mí que estaban especulando un poco. Chiqui llegó a hablar con el jugador. ¿Cómo? Chiqui ya llegó a hablar con el jugador en algún momento. El profesor Chiqui había hablado con él, pero allá me acuerdo en ese partido de General Caballero, el Cerro, allá por la Copa Paraguay, creo que me acuerdo que el jugador se acercó Chiqui se acercó al jugador. De hecho, él estuvo al Cerro, Barreto estuvo hace como 2 o 3 años entrenando en el Cerro, y me acuerdo cuando eso no hubo acuerdo económico, por eso no se quedó, ¿verdad? Cuando el jugador empezaba recién. Ujú. Bueno, Freddy, realmente bastante claro lo que estás comentando, y bueno, gracias por confirmarnos todas estas noticias. Entonces, ahora de lo del caso de este jugador, muy interesante sin duda lo de Junior Barreto. Así que muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Freddy, muy amable. Dale, un abrazo para usted y feliz Navidad. Igualmente, Freddy, igual. Freddy Soto, representante de jugadores sobre el caso Junior Barreto. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardona te hizo la propuesta que supera a la de Cerro Porteño. Así mismo, el Club Olimpia hizo una oferta con membrete oficialmente, una oferta por el jugador Junior Barreto. ¿Es mucha la diferencia respecto a Cerro Porteño? Para nosotros es mucho, para el jugador, para nosotros es mucho. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, qué giro este del caso Junior Barreto. Es un jugador interesante. Yo vuelvo a insistir. O fue avivada de Olimpia, se durmió Cerro, o realmente Cerro no estaba tan interesado, por eso no aceleró, ya no cerró si tenía la prioridad. Porque aparece en escena Olimpia, ¿verdad? Le ofrece mayor dinero a General Caballero, primero. Segundo, le ofrece comprar un mayor porcentual del pase del jugador, 60% y 50% Cerro. Después le envía ya un contrato de 4 años al jugador y decía el representante, un buen contrato. Entonces es la pregunta, ¿realmente Cerro o se confió o se durmió o realmente no es un jugador prioridad para Cerro Porteño a esta altura? Edgar, arrancamos así, dale. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Powerframe para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta, usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Todo este mes de diciembre, Kenton te trae grandes ofertas. Además, con la compra de tu moto, te llevas el tanque lleno de regalo. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10 y arranca el 2023 con tu nueva Kenton Jacomer. Respaldo total. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. Fiesta de Navidad DJ Joselo en vivo. Sorteos por cupones acumulados, sorteos por asistencia, regalos domingo
2525, DJ en vivo, barra libre de tragos, sorteos, degustaciones de bocaditos, promociones de cerveza, gin tonic, sangría y caipiriña. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Candilejas, Bruselas, casi San Martín. Breve nomás quiero que sea, muchachos. ¿Se durmió Cerro o qué pasó? O se anticipó Olimpia o a Cerro no le interesaba demasiado el jugador. Para mí Cerro se confió en el documento firmado, que por lo que contaba la gente de General Caballero, el representante del jugador, no es que ya te aseguraba el futbolista, sino que era una opción preferencial que Cerro, me parece, se tuvo que haber movido con mayor rapidez. Y por otra parte, lo que hablamos, Bruno, fuera de micrófono, yo creo también que Cerro se relajó con esto de que Libertad, que Carte está en otra cosa, que no va a estar contratando jugadores, y que Olimpia tiene esta sanción de por medio. Me parece que por allí pasó el tema y que hubo un exceso de confianza, porque es un jugador polifuncional que muy bien le puede haber dado una gran mano a Cerro Porteño, a un joven Junior Barreto. ¿Y qué tal el Junior Barreto? No, para el oyente que está escuchando en la radio, es un fenómeno, un gran jugador, un gran no sé si fenómeno, pero por lo menos extraordinario jugador. Por lo menos está entre el cuarto o el mejor quinto central del fútbol paraguayo. ¿Zaguero central o volante? Zaguero central. Porque él venía jugando de volante central en General Caballero. Jugaba de volante central por el buen manejo de pelota que tiene. Mateo Gamarra, Pulpito, por allí Zárate. Patiño. Zárate no tiene regularidad en los últimos tiempos y por allí nomás te colocaría ya Junior Barreto. O sea, pero entonces según para vos es un después de Salcedo, es un jugador de buenas condiciones con un gran futuro que pinta para muy buenas condiciones y además te da ese plus de que en una necesidad extrema te puedes jugar de volante como estaba haciendo últimamente en la parte final. ¿Qué pasó? ¿Que se durmió Cerro? ¿No le interesa tanto a Cerro? No, yo creo que estaba lo que decía Ariel, pero también me dejo guiar por las declaraciones de Arce, que cada que le preguntaban por Barreto, él lo dijo sí. Incluso nombró a un defensor argentino en la última conferencia que estaban viendo. Para mí Barreto, me preguntaba, yo creo que no lo quiere mucho, o sea, no era un recurso sí o sí pedido por Arce, pero también creo que se relajó la dirigencia de Cerro porque tendría que ver un negocio en este muchacho. Yo lo vi pocas veces de cerca, la última vez fue en cancha de Olimpia, y vi decir el físico y algunas cosas. Tiene físico de Fabián Balbuena. Sí, grande. Es alto, es espigado. Físico para Europa. Sí. Y buena técnica con lo alto. Está. Buena técnica. Con lo alto que yo lo miré bien y dije, me hace acordar a Fabián cuando jugaba en Cerro de Franco. Sabe salir jugando, Federico. Cabeza levantada, por eso llama la atención. Sí. Tiene solo un año en primera. Para mí sería un muy buen negocio si hablan de esa plata. ¿Cuántos años tiene el jugador? 24 tiene. Y un año en primera. Por ahí te puede generar la duda, pero ¿qué culpa tiene de haber estado jugando antes, verdad? Claro. Porque más mérito todavía haber jugado en primera en ese nivel. Y como ustedes dicen, el técnico del Loro Velar lo ponía como mediocampista, pero cuando había que cuidar un resultado, ya bajaba la cueva para hacer línea de 3. Bueno por arriba, le advertí cierto don de mano también, porque y habla bien. La vez que hablamos con él se playa bien, entonces me parece un jugador muy interesante. Y los Olimpia tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? De que es inminente un anuncio, no me pregunten cómo, el tema de la FIFA, ¿verdad? Que van a poder contratar al menos por este periodo. Por eso están ofreciendo contratos ya con todos los términos. Claro, por eso Ariel en un momento le preguntó al representante, le dijo, le asegura la competencia, le aseguró que van a levantar la sanción, y sí dijo. Fabio jugó muy a favor de Cerro Porteño, yo no sé por qué. Último momento, Tokio viene con algo grande, llega una tonelada de asado que podés ganar generando cupón con tus compras de congeladores Tokio, y además te llevas automáticamente un voucher de regalo para canjearlo en Shortizer. Adquirí tu congelador en las principales tiendas de electrodomésticos del país. Registra tu factura en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Llegó el especial Navidad a Farmacias Catedral del 19 al 25 de diciembre. Descuentos hasta el 50% en perfumería, dermocosmética, regalería y mucho más. Por si fuera poco,
sábado sorteamos un aguinaldo por día del 19 al 23 de diciembre. Todas tus compras de 30.000 guaraníes acumulan cupones electrónicos y comprando de las marcas adheridas tenés doble chance. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. 627-7000, WhatsApp 0982-927-610, www.farmaciacatedral.com.py. Sentí la Navidad con Farmacias Catedral. Yo sentí que Fabio como que quería que vaya a Cerro, que le decía el representante, no, ya es una propuesta oficial y en caso de igualdad, de condiciones, y yo no sé, Fabio, si vos no entendí esa parte tuya en la charla. Yo quería, más que nada quería saber si el jugador que quería ir a Cerro o Olimpia, eso nomás, pero no me entendió Freddy. Eso fue lo que pasó, pero... No, vos le había preguntado si había igualdad de condiciones en el... Sí, y él él había dicho que no, que Olimpia que era más lo de Olimpia. Claro, ya sé. Sí. Pero más quería saber el sentimiento del jugador, pero está claro, está muy claro lo que pasó. Para mí, en este caso, la dirigencia se movió, se anticipó, pero no es un jugador... O sea, para Cerro no es, ¿verdad? No es prioridad. Cerro, la dirigencia hizo lo que tenía que hacer, gestionar a un jugador que podría asegurar en pocos meses, pero no es prioridad para Chiquiarse. Chiquiarse no lo ve como un jugador determinante a reforzar para el equipo. Para mí no. Pero si no es mucha la plata, se le puede escapar la tortuga. Porque cuánto cuesta el jugador, ustedes saben cuánto es el papel. A mí me dijeron que no supera los $300.000 por el 50%, muy poco. Y como decía Federico, una inversión, pues, un jugador... Una inversión, sí. Una inversión, ¿Quién puede averiguar? Si son $300.000 son... voy a abrir ¿cómo se dice? Salar la herida. Son 6 sueldos de Mateo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué ¿6 sueldos de quién? De Mateus. Que ganaba 50. ¿Por qué así? Pero es cierto, porque hay momentos que sé que el hincha de Cerro patea la radio. El hincha de Cerro sabe. Hay momentos que vos piensas en inversiones, jugadores jóvenes, prometedores de fútbol paraguayo. El caso de Mateo Gamarra. Sí. ¿Te acuerdas del caso de Mateo Gamarra? Sí. Mateo Gamarra fue comprado por Olimpia en cuotas. Sí, de $15.000. Sí, ¿te acuerdas del famoso $15.000? Sí. De Independiente de Campo Grande. Y no supe, creo que era 300.000 y algo era en total, ¿verdad? Claro. ¿Y cuánto cuesta el jugador hoy? Arriba de los 2. Si quiero ser... Yo una vez le dije yo le dije una vez al presidente de Independiente, no le vendían, pero demasiado barato. No, pero en ese momento nosotros estábamos necesitados de lo que había. Se entiende también eso, si no, vamos a ser todos genios en el fútbol, ¿verdad? Que vos mañana compras por 200 y vendés por 1.000.000. No es así. Acá me dice un amigo, también... un amigo que está en todos los partidos y que estuvo mucho en la intermedia. Dice, lo sigo de la intermedia el año pasado. Es muy bueno y tiene gran proyección a futuro. Ya hablando de lo que fue la intermedia el año pasado y lo que ha sido esta, ¿verdad? Para mí, si Chiqui Arce estaba encantado con el jugador el lunes pasado, lunes 19. Ya arrancaba la pretemporada. Arrancaba la pretemporada. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí me da la impresión de que Cerro no aceleró. Por eso dije lo de Arce. O de última, ¿sabes qué? Se confió demasiado en que Olimpia no iba a moverse por el tema de la sanción que tiene. Libertad está en otra política. Y entonces dijeron, bueno, vamos a... Y pues tampoco Arce lo quería mucho. Pero por eso volvemos rápido. ¿Y qué pasa si después...? Ahí Darío Ibarra, porque él cuando quiere un jugador... 750.000 por el 50%. Darío Ibarra recordó que Arce habló de un argentino y un argentino nacionalizado paraguayo. Habló conmociones en la defensa cuando le preguntaban por Barreto. Si a él le gustaba Barreto, hubiera tirado un centro, y no es por una cuestión de negociación, hubiera dicho, sí, la verdad que nos interesa mucho, lo estamos siguiendo. Como he dicho por otros jugadores también antes, ¿verdad? Sí, sabiendo cómo él es transparente a la hora de hablar jugadores, te dice, sí, me encanta el jugador, ojalá pueda venir. Cuando le preguntaban por Churín, él dijo, le pregunté a los directivos si era cierto que podía venir Churín, dijo él, como estando feliz ante esa situación, y le dijeron no. Que no había esa posibilidad, por eso. ¿Qué piensa el hincha? A ver, vamos a hacer un bloquecito breve nomás y después ya pasamos a los temas. No sé si quedó Juanma en el circuito, Wilson. Juanma. Estamos, Bruno. ¿Querés agregar algo vos que conoces más también el tema de Cerro? Sí, porque anoche justamente recibíamos la información
que se metió Olimpia en el medio e incluso me dieron nombre. El presidente Cardona fue a Qatar y se comunicó desde allá. No me especificaron si fue con el representante Freddy Soto o con el presidente general Caballero, el doctor Aldama. Por lo que dijo recién Freddy Soto, el representante probablemente haya sido entre presidentes, pero que incluso Cardona habría ofrecido $300,000 a la firma. Perdón, Juanma, acá nos hablaron, Wilson vino a hablarnos, pero ¿qué dijiste? Disculpame, por favor. Que la comunicación entre presidentes sobre Barreto, donde el presidente de Olimpia habría ofrecido $300,000 a la firma. ¿Cuánto? 300,000. Viste, pero entonces estoy en lo que... a la firma. Y después que terminar. Claro, después había, pero ya sé, pero de movida era 300. pero entonces yo entendí mal. Por eso que me está diciendo acá, Bruno, es 750,000 por el 50% del pase. Bueno, Pero entonces la firma es 300,000, porque yo lo que entendí, lo del informante que me dijo Bruno, $300,000 por el 50% no es nada, o sea, pero es para la firma nomás. Claro, ojo lo que dice Wilson, la información de Wilson. $750,000 ofrece Olimpia, más el pase de Teodoro Arce. Teodoro Sebastián Arce, que ya jugó en General Caballero este año. Atención, yo tengo una fuente muy importante. A ver, dame un ratito, Fabio Martín, porque anticipo. desbarata todo lo que es tu Atención, postura. Señores, Ariel Julián. Desbarata toda tu postura. A ver, anticipo. Espera un ratito, Cerro Caballo. Espera. Dedicatoria, pero No dedicatoria, pero... ¿qué pasa? No, pero está bien, me gusta esto que es, ¿cómo se llama? Esa puja interna de quién maneja mejor información. No, pues está bien, competencia, pues, Ariel. Competencia, hermano, competencia. Pero que quede la información que uno tira acá y después se coteje con el final de la historia, ¿verdad? También. No que ahora desafiamos así, acá te calla la boca Fabio Martín y después... No, ¿sabes cómo? Porque una vez tuviste ya una ahí. ¿Cuál? Vamos a recordar, para una vez también tuviste que una chambonada. Cancherito saliste y después ¿Cuál? te tapamos con otra que era de primera. No recuerdo, pero... Fede, pero fue pasa. Claro, pasa. Que lance la piedra al que es 100% infalible. No. Ay, bueno, en el fútbol, la política, hermano, no. Bueno, pero atención, atendé lo que dice Pero, Ariel. sí. Desbarata lo dice todo. O sea, embocharla y paité lo que te está diciendo. No, nada es infalible y recién me desafió. Acá vengo, te voy a decir. Bueno, atención, señores. Información de último momento. El caso famoso Junior Barreto. Este jugador ya está siendo más famoso antes de arrancar ya el campeonato de apertura. Totalmente. ¿Verdad? Tiene nombre marketinero, Junior Barreto. No, Junior primero, bien. cuando debutó era Orlando Barreto y después nos dijeron, no, él se llama Orlando Junior Barreto y le decimos Junior, ¿verdad? Y ahí ya pasamos a llamarle Junior. Orlando con Junior. Claro. Bueno, hermano. Ariel dice que tiene una información que desbarata totalmente. Me voy a sentar, mira cómo vamos. Todo lo que hasta lo que Fabio, diga así Fabio. Estoy hablando Bolu acá, 45 Sí, minutos hablando. Federico más o menos se acercó a lo mío también. No, yo hermano, si yo fui el primero que tiré los $300,000, pero no, yo sí total había sido por yo cité lo de Arce, no sé si de eso se trata lo de Ariel, ¿verdad? Pero Ariel yo sé que tiene polo informativo en los dos lugares, en Mallorquín, tiene satélite y tiene acá en Barrio Obrero también. Entonces, está bien. Luego, hijo pródigo, por poco no le está, creo que le están por poner al lado del general Pablo Rojas y un monolito. Depende de las circunstancias. Vamos, no. Dale, ponele, exclusiva de Ariel Julián. Exclusiva. En Electrovan, encontrá los regalos perfectos para estas fiestas y obsequia la mejor calidad con el mejor precio. Tenemos los mejores precios. Congelador Electrolux 324 litros, una puerta, en cuotas a tan solo 339,000 guaraníes. También podrás adquirirlas al contado o financiado en 12 cuotas, sin intereses con las tarjetas de los bancos aliados. Acércate a una de nuestras sucursales o visita la web electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. En el Shopping Mariscal celebramos la Navidad con Banco Atlas. Este miércoles 21 de diciembre hace tus compras con tus tarjetas de crédito Atlas y disfruta hasta el 20% de descuento en caja más 10% de reintegro en el extracto pagando con QR en locales adheridos. Y conoce más en www.atlas.com.py.
www.mariscal.com.py. Además, del 17 al 24 de diciembre tenés regalos directos por compras desde 500.000 guaraníes con cualquier medio de pago. Shopping Mariscal. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas navideñas con hasta el 50% de descuento en todos los productos y mucho más. Además, para sobrevivir la ola de calor, lleva tu aire split con los precios más bajos del país. Instalación gratuita. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales. Llama al 519-4000. Escribinos al 0991-670-000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Exclusiva. 12:20. Ariel Julián. La exclusiva. Bueno, con respecto a lo de Chiqui, si le quería o no le quería. Por eso yo dije que desbarataba esa postura de Fabio. Una fuente importante. Sí. Muy claro. Hoy presentó Olimpia la mejor oferta. Anguetete. Recién nomás presentó. Anguetete, Cardona. Ya con los detalles que nos contó Freddy Soto. Que ya sabemos que es mejor que la de Cerro Porteño. 4 años para el jugador, 60% del pase. O los derechos económicos, como se dice ahora en los últimos tiempos. Pero dale nada más enjundia, dale nada más. Pero... tu exclusiva parece no hay firmeza, no, ¿verdad que no transmite? Parece ¿Dónde que se un tipo desbarató que sabe la teoría de Fabio Martín? Bueno, espera tranquilo, paciencia. Pues vamos, Ariel, estamos cerrando el año, hermano. Claro. Estamos primero en el rating, se viene en la edición de diciembre. Déjame no poder disfrutar del otro lado, con pausa, con tranquilidad. Está jugando con nuestra ansiedad, está jugando. La ansiedad, todo tranquilo. Está bien. Eso está bien. por un lado. Eso por un lado, como decía un amigo. Sí. Hiciste las preguntas claves al representante Freddy Soto ayer, pero no te vayan a agrandar, tranquilo. Hiciste las Bien, preguntas al claves. párrafo que nos interesa con respecto a qué pasó con Cerro Porteño, que salió como disparador de tema aquí en la mesa del Cardenal Deportivo. El Chiqui lo quiere a toda costa. Epa. Le pidió de vuelta al representante, por favor. Bueno, esa es mi teoría, ¿eh? Ellos hacen 2 años que le siguen al De barata eso, está bien. futbolista. Entonces, nos sacamos la duda que yo tenía sobre que no lo quería mucho Arce, por eso nombró a otro, está bien. Y después voy a repetir lo que creo que ya se dijo, que si Cerro mejora la oferta de Olimpia, se va a Cerro Porteño. O sea que Arce, de acuerdo a todo, le pidió a la dirigencia de Cerro lo... Sí, señor. ¿Y Sí, señor. ¿Y qué pasó ahí que no se mueven? No, pero ahora Chiqui le pidió al representante, decís vos. Pero nosotros le preguntamos al representante si la gente de Cerro, ¿qué contestó? Y que fue una contestación como que respeten lo que está Y establecido. recibí otro... Entonces refuerza Fabio más o menos lo que pensamos que si pusieron por Mateus una cifra similar en 6 meses, ¿cómo no? Por encima ha pedido del técnico, ¿verdad? Sí. Y 24 años, Hace 2 años. Creo que el consenso de la gente que está siempre en el fútbol lo considera un buen proyecto Y para a cerrar, Barreto. ¿sabes qué me pusieron? Se durmió Cerro. Volvemos a la foja inicial entonces. Increíble, sí. Cerro consiguió tener un trato preferencial, porque eso fue lo que se anunció ya hace bastantes meses. ¿Cómo es que se le escapa de las manos al jugador? Si es que encima el técnico le quiere y... No sé qué está pasando ahí entonces. Yo sinceramente la lectura que yo tenía con lo que dijo Chiqui Arce en la última conferencia en donde habló, Acá yo ya tengo lo último también. largamente me pareció que no lo quería. Está al caer lo de Junior Barreto en Cerro Porteño. Ya dan por caída la operación. Por caída, sí. Ya dan por caída la operación de Cerro Porteño o sea, lo de Barreto a Cerro Porteño. Y es más, ya están buscando otro jugador. Y acá pregunto, ¿qué pasó con Báez? Javier Báez, ¿se acuerdan de Javier Báez? Claro. El que estuvo en Guaraní, zaguero central, estuvo en Libertad también. Che, que lindo está, que bien se está cerrando el año, ¿verdad? Yo me estoy frotando la mano porque empiezan a moverse los clubes. Empiezan las pujas también, ¿eh? Y está la Ahora, etapa, el pues. que aparece insospechadamente es Olimpia.
¿Viste esa carrera de caballo que va más o menos punteando 2, 3, así, toman ahí, después tranquilo se van cabalgando, ¿verdad? Y de repente el guayno del otro lado viene esa, y va pegando ahí. Y aparece un tercer caballo. O sea, y acá sí se durmió Cerro, el caballo le apareció, entonces. Sí. Con lo que está comentando Ariel de Buenafuente. No quiero imaginar si este jugador la rompe y es vendido en 3 millones de dólares más. Porque si cuesta 750 mil. Puede pasar, es muy buen jugador. Puede pasar. Es bueno. Muy bueno. Y no podemos hablar con el presidente general Caballero. Presidente, atendenos, por favor. Si alguien le dice, le avisa o le ve por la calle que nos atienda. La verdad que yo no entiendo con esto que dice Ariel, que Chiqui Arce lo quería, que estaba con todo con el jugador. Hay 2 años de seguimiento. ¿Hay teléfono cortado con la dirigencia en estos momentos de Cerro? Pregunto, porque si por eso te decía. Pero ¿cómo veo 2 años de seguimiento le va a hacer? Tener por eso no prioridad, tener, ¿cómo se llama? De la prioridad, ¿no? Tener prioridad para fichar al jugador. Y no lo ataste hace rato ya. Y hoy aparece Olimpia y liquida el expediente. Un ratito, en un flash. Pero hay que ver también lo de Olimpia. Sujeto a que pueda levantar las sanciones y fichar. No, igual dijo Freddy. No, ya sé, pero ahí puede ser un problema para el jugador porque no va a poder competir, ¿verdad? Y le va a hacer otro equipo mientras. Pero Olimpia ya se va a asegurar el producto. Casi te salió en mercadería. Bueno, sí, Edgar. Todos tenemos ese destino pendiente al que queremos ir. Imaginar ese viaje es el primer paso. Disfrutarlo es el siguiente. Con tarjetas de crédito Visión es posible porque tenés hasta 18 cuotas sin intereses en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3000 y prepara tu maleta. Visión, más digitales, más humanos. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. En pleno diciembre, Petrosur baja los precios. La mejor calidad de combustibles certificada internacionalmente es de Petrosur. Y desde hoy mismo baja sus precios en todas sus naftas, la 89, la 92 y la 96. Aprovecha y pasa hoy mismo por la Petrosur que te quede más cerca. Petrosur, un emblema 100% paraguayo que te brinda la mejor calidad al menor precio del mercado. Ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con Argor Empeños, un PlayStation 5, una TV de 50 pulgadas, un bicicooler, termos y mucho más. Participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo, que será el viernes 30 de diciembre. Para más información, visita nuestra página web www.argor.com.py. En Atalaya S.A. de Seguros te adelantamos las fiestas de fin de año, obsequiándote con tu póliza nueva una super canasta de emergencia para que manejes tranquilo y seguro. Contiene extintor, acople de batería, balizas, linterna recargable. Apúrate, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Comunícate ya al teléfono 021-492-811, celular 0974-40-2020. Pero entonces en silencio le pudo haber hecho soplo en el caso de Junior Barreto Cardona al resto de... hasta para parecer con un contrato más ventajoso. Y lo de Bruguera también están hablando que sí, Bruguera Olimpia, 1.200.000. 1 millón. El que pague lo saca, porque es la cláusula de rescisión de Bruguera. Con esto entonces se destierra lo de Adorno, que iba a llegar libre, o no sé, a lo mejor llega libre también. ¿Y con quién podemos hablar de Olimpia? ¿Cómo ellos van? Hasta ahora lo que estamos buscando nosotros es cómo ellos van a poder fichar jugadores. ¿Quién picó ese era? ¿Me asusté vos o hoy no te veo bien de acá? Porque, ahí está, bien hoy. Porque refleja pues la luz justo por tu cara hoy. El Wilson, ¿quién puede ser de Olimpia, hermano? Llamarle a alguien que nos diga, qué bárbaro, o sea.
qué golpe va a hacer Olimpia si es que levanta esta sanción y puede fichar. Pero el TAS no contestó todavía, ¿verdad? No contestó todavía el TAS. Vamos un poco al WhatsApp, 0972-730-730. ¿Funciona esto, mi querido Ovi? Poné un poco al aire, a ver. Buenas señores, ¿cómo están? Una consulta. ¿No era que hace 2 años este Junior Barreto se fue a probar a Cerro y al final se quedó sin club? No tiene sentido que haya un seguimiento hace 2 años, si es así, obviamente. Bueno, sí, sí, hace 2 años que hay seguimiento, eso confirmaba Ariel. 0972-730-730. ¿Qué dice la gente sobre este jugador? Y sobre el caso ahora que estamos teniendo. Porque hoy apareció en escena Olimpia repentinamente y parece que le va a hacer soplo sobre el caso Junior Barreto. Dicho por su representante. No es que dijo que le va a hacer soplo, sino dicho de que Olimpia le hizo una propuesta mejor, formal, ya a General Caballero, que supera el monto que Cerro iba a pagar como prioridad. Y ya le acercó un contrato de 4 años al jugador. Hola, Bruno Batecopio. Según los comentarios y que ya están asegurados para el Olimpia son Junior Barreto, el arquero Juan Espínola y Ramón Martínez, mediocampista. Ramón Martínez hablamos, pregunté también ya sobre él. El que está en Guaraní, Libertad, Mineiro. Arce es el problema ahí. Francisco Arce es el problema. ¿Por qué, Picocho? Ahí tienen que sacarle a Pica, hay que darle ya para que vaya a otro lado, porque bajó muchísimo rendimiento. Freddy Vera y este Barreto en el medio. Dale Zapac y sacar la chequera y mandar ya nomás ya para comprar a ese excelente jugador. Y Bruno, Olimpia siempre lo hace soplo a Cerro. Siempre hizo soplo. Soplo aquí, soplo allá. A mí lo que me interesa realmente es que si ya está asegurada la continuidad de Derly González. Con Derly vamos a pelear todo el año que viene. Derly sigue. Lo dijo el propio jugador. En un momento la nota imperdible, Sergio Díaz, hablando sin cassette, hablando de su pasado inclusive. Arrancamos el programa con Michel Sánchez. Esto tenemos que retomar hoy de hacer resúmenes, Wilson, para ir pasando después, porque la audiencia va rotando. Impresionante la gente cómo se va conectando. Freddy Soto, bueno, arrancamos con Michel Sánchez. Las dos notas fueron de muchos datos, ¿verdad? Muchos datos. Contamos lo de Michel Sánchez, claro, un resumencito así para... La Copa Paraguay va a tener como premio el 4º cupo para Copa Libertadores para el campeón a partir de la edición 2023, repito, 4º cupo de Libertadores que hoy se define por el acumulativo de puntos de apertura clausura, va a tener la Copa Paraguay para el campeón, el 4º cupo entonces de Copa Libertadores. Con esto la Sudamericana queda para el 4º del acumulativo fútbol paraguayo, el 5º, el 6º y el 7º. Se mantienen los 4 cupos, pero ya no el 8º, premia a los más competitivos, me parece muy bien, porque ahora es muy fácil clasificar la Copa Sudamericana, ya que hay 8 clasificados a torneos internacionales del acumulativo. A partir del año que viene, entonces, 7 del acumulativo a los torneos internacionales, primero, segundo y tercero, o los ganadores de los 2 torneos a la Libertadores. El tercero acumulativo va a ser Paraguay 3, y después los 4 restantes van a ser integrantes de la Copa Sudamericana. Y después, Fabio, el tema de Sub-20, Sub-18, que explicaba bien también. Sub-20 Federico, Apertura. hasta el torneo de apertura. Sí. A partir del torneo de clausura va a ser Sub-18. Y hablábamos con el representante de Junior Barreto, Freddy Soto, que hay un ofrecimiento ya formal, inclusive Olimpia, 60% supera lo que tenía como monto Cerro Porteño establecido, y dijo, yo lo escuché molesto ahí a Soto, el representante, dijo, Cerro contestó cualquier cosa. Cuando le dijimos, acá tenemos una oferta de Olimpia, contestó cualquier, y le pregunté, ¿y qué contestó? Y contestó que no, que ellos tienen que respetar lo que se venía hablando y lo que se escribió. Inclusive. Y le ofrece al jugador 4 meses de contrato. Otra noticia, atendé.
acá me están confirmando prácticamente que Pulpito Duarte está para irse a México. ¿Podemos hablar con el papá? Y con más razón. Y cada vez se entiende menos, entonces el tema de Barreto. Y por eso si se da lo de Pulpito, ahí es un cupo que queda libre en Cerro Porteño. Totalmente. ¿Qué pasó ahí entonces? Si es que ellos sabían que le iban a vender a Pulpito. Yo creo que Cerro va a seguir peleando, no creo. Si se va a Pulpito, ¿cómo va a quedar Cerro? Sí, y para más Chiqui hace 2 años le está haciendo seguimiento a Cobasa, lo conoce. Habló ya con él, dice que en un partido habló con el jugador. Ahora ha sido en un enfrentamiento Cerro General Caballero, ¿verdad? Seguro, claro. Bueno, sí, Edgar. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Power Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Power, pausa es Power. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan con todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Tapero Villal 021-671-900 y conoce más. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Bueno, Juanma está informando que Cerro no se va a bajar de Barreto, del caso Junior Barreto. Bueno, entonces empuja, ¿está bien? Van a empujar. Y tiene que llegar a la oferta entonces de Olimpia. Que, por supuesto, Wilson estaba en lo correcto. Lo que desbarató aquí Ariel fue mi teoría. Te picó, parece, sí, que lo de desbaratar. Me picó lo de desbaratar. No, aquí lo que quiero decir que lo que... O sea, para al final, ¿cuánto lo que Olimpia y por eso, quiero ir otra vez a lo de Wilson porque él estaba en lo correcto. Porque Wilson es como que se molestó también con Ariel porque parecía como que quería desbaratar todo Ariel. Pero Wilson se molestó con Ariel. En realidad lo que él desbarató fue mi teoría de que Chiqui Arce no lo quería. Para mí Chiqui Arce no... Por la lectura que tengo. Pero ahora me dicen que no, bueno, perfecto. Wilson estaba con la información correcta desde Olimpia. $750,000 ofrece Olimpia más el pase de Teodoro Arce, que ya jugó este año en General Caballero, jugador de la cantera de Olimpia. Ese va a ser de General Caballero, sí. $750,000 por el 60%. Claro, 60% del pase y con mejor forma de pago. Cerro ofrece lo mismo. La plata, por el 50%. Pero en largas y cómodas cuotas. Esa es la gran diferencia. Bueno, y si Wilson. Pulpito está para irse a México, imagínate vos, va a quedarse un... Yo creo que Pulpito, de hecho, no sé si se va a México, a Estados Unidos, pero me parece que va a ser transferido. Creo que es el momento de su transferencia, ¿verdad? Claro. En esta ventana de posibilidades de transferencia. Bueno, vamos con, sin más audio WhatsApp, 0972-730-730. Con este caso de Junior Barreto, Cerro Porteño confirma absolutamente que es un club bla, 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 bla. Para cada edición de la Copa Libertadores, dice que le va a contratar a Messi, a Ronaldo, a Di María, pero siempre trae Chinchulín y Mondongo. Jamás de los jamases contrata jugadores buenos. No, esperaná, señor, esperaná. ¿Por qué te metes con los chinchulín y los monogos? Eso es una cosa riquísima, un caldo abajo, a la parrilla, eso es una locura. No, ¿qué le pasa al señor? Pero... No, tranquilo, vamos a mantenerla. Todavía ni empezó el campeonato, ya Jacuma la duina, ya se acabó ya el mundial. Se acabó ya la fiebre del mundial. Aguantame, Fabio. Buenas tardes, ABC Carina. ¿Quién pio ese de Junior Barreto, mano? Realmente no es por nada. Pero si vos vas a traer un reemplazante para Pulpito, vos tenés que traer algo más parecido al Pulpito. Yo creo que es por eso nomás. No creo que Arce haya dado ya el ok y que la directiva se haya dormido, como dicen, ¿verdad? No, es porque al Chiqui quiere algo mejor, quiere algo que esté acorde al reemplazo de Pulpito nomás. Por eso nomás yo creo que está pasando.
Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas, te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal de Chacomer Cuatro Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Kumo Tire, Kumo, mejor en todos los caminos. Fabio. Información que tiene que ver con otros clubes también. Luqueño hace oficial, por fin. Digo así porque hace rato que estaban buscando para su arquero, ante la salida de Tobías Vargas. Llega un arquero uruguayo de 26 años, se llama Gonzalo Falcón. Estuvo últimamente en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hizo su carrera en Uruguay en Juventud Las Piedras. Posteriormente jugó en Boston River para ya dar paso a una carrera desde el 2018 en Ecuador. Es el nuevo arquero de Luqueño uruguayo Gonzalo Falcón, 26 años. Bueno, hola Bruno, el próximo jueves viernes nos juntamos. Ah, nos juntamos, dice acá. No, pero amigos no me invitaron, será acá Federico y Ariel. Yo no. ¿Quiénes son? En el Quincho del Rod, dice acá Luis María. Ah, sí, Luis María estoy haciendo. ¿Pero cuándo Luis María? Jueves o viernes, dice. Jueves o viernes, sí. Gerente del Quincho del Rod. No, Luis María, pero tranquilo, Luis. Y a mí me desagotaste, pero no, Luis María. Pero... Luis, acá que hace la invitación soy yo, hermano. No, porque estoy grabando por también las últimas 3 veces no. Ah, vos me silenció. Sanción. Las últimas 3 veces no te fuiste. Pero tenía excusa. No, espérate, fuiste. Sí. O levantarme por esa sanción. Está bien, no merecemos un encuentro Luis María, sí. Sí, ya está, Luis. Bueno, pero aclararle vos, sos que invita entonces Federico. Claro. No hay ahora llenarme de acá, sí, porque somos el equipo, ¿verdad? Pero ya está, los otros Luis María, tranquilo nomás, Ana, pero Luis María viene del norte, va a llevar, lleva muchas cosas, Luis. ¿Qué hacemos, juego o viernes? No, yo no tengo problema. Yo creo que viernes tiene que ser. Viernes, ¿verdad? Sí, sin problema. Ya está, Luis María, viernes 30, ya estamos acá, dale. Firme, Panalaco, por favor. Viernes 30, El Panalaco que no... Ese que hablamos. Que no falte, por favor. Sí. Bueno, atiendan muchachos, quiero que escuchen lo de Sergio Díaz. ¿Cuánto dura lo de Sergio Díaz, Owi? 10 minutos, pero son 10 minutos... Yo nunca lo escuché a este muchacho así. Es más, yo no sabía que él se expresaba tan bien. O mejoró en este tiempo. Porque antes yo recuerdo era muy escueto a la hora de hablar. Sí. Cabeza gacha y todo. Por una cuestión natural de la juventud, de ser joven todavía. Está próximo a cumplir 25, Bruno. Ahora ya creo que está dando paso a la madurez. Pero Ariel, las cosas que él habló, las cosas que él dijo. La vida le enseñó, el fútbol le enseñó. Bueno, pero también eso que él dijo ahora, él lo tiene que llevar a la práctica. Claro. Pero por algo apareció en la conferencia de prensa, habrá sido cosa que él tenía hace mucho tiempo. Por lo menos mentalmente ya tiene bien clara la situación. Bien clara, porque hace una autocrítica, hasta un arrepentimiento me parece, porque él está desperdiciando la condición de crack que es. Porque si bien es cierto, desde el punto de vista económico seguramente ya aseguró su dinero, su futuro, porque se fue por un monto muy importante a la Madrid. Pero estamos hablando de un jugador que tiene una madera, que tiene unas condiciones naturales, que fácilmente tiene 5 o 7 años y él se propone, que se cuida. Que ya tenía que volver de Europa. Y se supone que él mirando al Mirón, que es de su generación, mirando al chico Julio Enciso ya jugando partidos en Premier, le va a tocar. No, pero vos sabés que habló de ese tema. Porque él tiene todas las Habló él el tema de la selección paraguaya, por ejemplo. Pero lo que me llamó la atención fue la autocrítica, porque él dice... bueno, para que me vea, o si no, pues entra Edgar y vamos con Sergio Díaz, nota, conferencia de prensa imperdible. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros.
Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice esa frase? Cuando el río suena, piedras trae, dice, ¿verdad? Ustedes siempre un desencuentro a la hora de... A las puchas, yo no puedo decir, ustedes me tienen como el chavo. El chavo dice todo al revés. Una frase, el chapulí, bueno, viste, allá voy más. El chapulí, vos sabés que yo digo una frase y me corrigen. Pero verdad, tener antecedentes tenés, ¿verdad? No, sí. ya sé, pero me corré, no, ahora no, me está bien, pero voy a buscar. Pero no lo digo por vos. No. Yo la otra le di una frase muy linda, por ejemplo, el tema de la frase de una frase de los Sioux, ¿verdad? Los indígenas. Claro, los Sioux. Norteamericanos, sí. Claro. Que dice que para que vos le critiques o hables de otra persona, ponte sus zapatos y recorre el camino bajo el sol durante 4 días, dice. Acá porque por eso yo dije que hay un... Por ejemplo, está, cuando el río suena, piedra trae. Cuando el río suena, agua lleva. No. Cuando el río suena, porque agua trae, ¿no? Te digo. Pues ¿dónde vos traje ya? No, en por eso te digo. Porque... No, Wikipedia. Ayuda porque... Piedra, ¿cómo trae? ¿Verdad? ¿Cómo? Piedra normalmente no trae. Cuando el río suena... Agua trae. Bueno, pero a lo mejor... Agua sí. A lo mejor un río muy... Los Sioux, dijiste, ¿verdad? Y estoy hablando en serio. A lo mejor otro tipo de río que trae piedra, claro. Sí. Están los ríos que traen los riachos. ¿Sabes qué pasa muchas veces en estos casos? Las traducciones. Porque no todos son de origen... Fabio, pero vos no es todo castellano el tema de la no solo en radio, sino en otro ámbito hemos discutido y cada uno tiene su propia versión pero yo según lo que yo siempre escucho, cuando yo escucho que dice la gente, ¿verdad? Y le he escuchado a personas muy preparadas, decía, cuando el río suena es porque piedras trae, dice. ¿Verdad? Agua. Por eso te digo, hay una cuestión de... por eso te digo, muchas veces las traducciones... O sea, cuando la piedra suena, trae el agua. No tiene sentido. Cuando el río suena es porque agua trae. No. Y sabe que Fabio, coge con la otra. Cuando el río suena es porque agua corre. Así se suele decir también. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos a declarar de cierto esto. Lo que yo quiero decir nomás es que en Olimpia hay un silencio. Por eso que quise usar esa frase, ¿verdad? Hay un silencio. Algo está viniendo. Pero no es un silencio de miedo. Es un silencio optimista. Al contrario. Algo se viene, ¿verdad? Y nosotros nomás estamos descubriendo. No quieren aparecer con discurso. Ellos ya quieren aparecer con hechos. Sí. Y Cardona lo hizo, ¿te acuerdas en el caso de Deli González? Calladito estaba. Yo le conté ayer que uno de mis contactos ni me leyó. ¿Viste? Ese que no quiere tener nada, no quiere entrar a la tentación de decirme que cómo está ahí. Famoso que me mantuvo herméticamente. Yo recojo la información de gente tercera, ¿verdad? Que acá incluso... me dice Tano Barreto, dice, cuando el río suena es porque piedras trae, dice. Cuando el río suena es porque trae arena atrás. Viste, ahí ya te... ¿Arena? Pero se entiende el espíritu. No, pero ese es el río... hermano, déjate de joder. No, lo que... Ayer uno de mis contactos me envió un mensaje reenviado, dice, mañana puede ser un gran día.
21:39, perdón la hora, 21:40. Eso tiene que ver con el tema de Olimpia, ¿verdad? Una de las personas que me habla del viernes, pero ayer se anticipó y ya dijo por hoy. Hoy todavía no pasó nada. Y en una eventual notificación me parece que ya es bastante tarde, ¿verdad? Pero todo se apostaba para mañana. Acá ya me enviaron un link. Gracias, Lobo. ¿Qué significa cuando el río suena, piedras trae? El dicho popular, cuando el río suena, piedras trae, alude a los rumores que suelen escucharse en la vida, que aunque pueden ser verdades o falsedades, de cualquier modo encierran cierta realidad, dice. Bien, sí. Y está bien aplicada la frase ahí. Y por eso, pero nosotros nomás pues estamos descubriendo, o sea, que es nuestro trabajo, ¿verdad? Sí. De ir llamando. Hay otra... De que Olimpia se está moviendo, ¿verdad? Y entonces está... no hay una voz oficial, pero sí hay muchas voces cercanas que hablan de un día de anuncios, y ese anuncio se sabe cuál va a ser. Algo se viene, ¿verdad? Es más, además, si hablamos con un representante de jugador que dice que hizo una oferta por 4 años, 60%, un monto quiere decir que ya están entonces en condiciones de negociar en cualquier momento. Por eso ya prepararon toda la carta, ¿verdad? Como membrete oficial, firma de Cardona. Y no es el único caso, lo que dijiste también, Bruno, con respecto al volante. Lo de Ramón Martínez, me interesa, sí. Sí, y Olimpia está entonces poniendo sobre la mesa ofertas oficiales por los jugadores, esperando la buena nueva que te va a llegar desde Zurich. Porque qué sentido tendría poner una buena cantidad de dinero, porque lo de Barreto está claro que Olimpia va a poner buena plata, por lo menos en la entrega inicial, y después ya se verá el plan de pago, ¿verdad? Pero qué sentido tendría, no tendría razón de ser que esté realizando estas gestiones si realmente no hay una información genuina y verdadera de que se viene la noticia en cualquier momento. Estos movimientos indican que la noticia, la buena nueva para la Olimpia, llega en cualquier momento. Bueno, vamos a lo prometido. ¿Cómo estábamos, Edgar, de menciones? Bueno, dame 5 menciones, por favor, y escuchen atentamente. Sergio Díaz, como nunca se lo escuchó al jugador de Cerro Porteño. Creo que ese es el título. Yo, al menos, por lo menos, nunca lo escuché así. Nunca. Ustedes, muchachos, tampoco, ¿verdad? No. Yo nunca lo escuché así. No. ¿Vos sabés lo que hablamos hace poco, durante el Mundial, cuando la rompe Hakimi, o cuando lo elimina España? Hakimi fue compañero de Sergio Díaz, al igual que Pajarito Valverde. Y me hizo recordar de eso. Es como que hay una foto inclusive de Hakimi con él en el Castilla. Claro, parece como que al mismo Sergio Díaz le vino todos esos recuerdos para hablar de todo eso ayer, ¿verdad? Y seguro. Porque Hakimi, Valverde, que en su momento también... Fueron sus compañeros. No, y a golpear vos. Por eso. Claro. Es como decir, yo puedo haber estado ahí con toda la capacidad y mira dónde estoy. O sea, no está en un mal lugar, ¿verdad? Pero su carrera fue descendió en lugar de ascender. Esa es la realidad, porque por la madera que él tiene. Inclusive puede volver a Europa y romperla, si es que se propone. Ojo, Wilson González, y otra información de último momento. Cerro conoce las fechas y los horarios para enfrentar a Curicó Unido en fase 2 de Copa Libertadores. Martes 21 de febrero. Atención, Twitty, esto es vendible. Sí, justo te iba a decir eso. ¿En serio te digo? 21 horas, Curicó Unido, Cerro Porteño, en Rancagua. En Rancagua se va a jugar el partido de ida. Ahí hará de local Curicó Unido de Chile. Y el martes 28 de febrero, 19 horas, Cerro Porteño, Curicó Unido, partido de vuelta en la Nueva Olla. Bueno, voy a cambiar esa expresión que utilicé ayer. Porque el humilde Curicó no me voy a decir. Sí. Porque no le gustó a un integrante de mi familia. Pero además, ¿para qué me elegiste así en Boriajú? No se dicen así, señor. Van a ver en Boriajú. Felipao, me imagino, habrá sido. Felipao, ¿verdad? ¿Por qué bien Boriajú? Felipao tiene esa reflexión. Sí, me gusta el sí. señor Felipao. Sí, no, otro sí también. Bueno, dale, Edgar, y estamos con Sergio Díaz. ¿Cansado de filtraciones en tanques y piscinas? Utiliza Descal 2C, la mezcla impermeable, y olvídate de las fugas de agua. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país.
el nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol. Viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150 cilindradas a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Muchas gracias a la gente de Apostala que me envió un presente muy lindo el presente. Muchísimas gracias a la gente de Apostala. Esta cajita vale oro. Con mucho cariño. Con mucho cariño. ¿Cómo anda lo de Cerro Caballú, Ariel? ¿Cómo está la agenda, proyecto turístico? Sí, no, el que tenés una casa, piscina, la gente puede... bien. Ahora hay que muy buen arranque. No, pero la gente puede ir a pasar el verano. La jornada de verano, un día con noche. Ecológico, en el cerro, en la cordillera. Paisaje encantador. ¿A qué número? ¿Tu número, Ariel? No. Lo que hace pues promoción, yo te estoy queriendo dar la promoción. No, pero el asistente. Bueno, vos tenés un asistente que... No puedo estar también... No, se entiende, bueno. Pero la gente puede escribirte al WhatsApp si quiere, por ejemplo, alquilar entre semanas, fin de semana, tu casa que tiene, o sea, la casa de la inmobiliaria que vos tenés, no sé cómo decirle, inmobiliaria Cerro Caballú. Mi casa. Bueno. Una casita. La locación veraniega. Pero eso pues está de moda ahora. Si la perrada, vos agarrás, por ejemplo, mira, si la mínimo te cobran 600.000, ese es el mínimo. Por día estamos hablando. ¿Qué es lo que hace la perrada? Vamos a suponer Fabio, Federico y Ega nos juntamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, ya veranea, ya vamos a descansar. Vamos a desconectarnos los perros. Y Fabio dice, bueno, yo voy a llevar a mi amiga. Bueno, Federico dice, yo voy a llevar a mi señora. Edgar dice, no seas hasta soltero, ande tranquilo. Bueno, y nos vamos. Entonces cada uno pues coloca un 100, 150 cada uno. Una ínfima suma. ¿Verdad? Y te va, y por ejemplo alquilar 2 días. Vos tenés piscina, tenés las piezas. Claro. ¿Verdad? Esperá un ratito, hermano. Yo vos estoy vendiendo ahora. Vos te estoy explicando cómo es el sistema. Sí, claro. Bueno, vos te vas, tenés ecología pura, de naturaleza. O sea, ahí vos no escuchás problemas, tenés tu piscina ahí, todo el servicio ya está, la piscina limpia, todo está en condiciones, tenés 2 piezas, tenés la cocina, tenés el quincho, llevás ya tus cosas. Heladera de ahí. Con 50 grados de calor. ¿Cómo no la heladera? Hay que tener, hacerme un canje ahí porque entonces la gente mete sus cosas ahí. No, ya tener. No te pregunto en serio. Sí, con fuerza, Ariel, sí, por supuesto. No se entendió bien. ¿Tiene heladera? Por supuesto. Bueno, tiene heladera. Entonces vos... Araña. Pero 2 habitaciones climatizadas, un salón, cocina, comedor, sala climatizado. Ahí está, todo con aire, heladera, vos te vas. Vos ya de ida te vas al supermercado. Por supuesto, 70% compra de cerveza y 30% de comida. Entonces lleva tu asadito, lleva ya todo para la familia, los niños, que no haya ningún problema, el famoso jamón y quesito, ¿verdad? Pregunta acá ya un cliente. ¿La parrillita, Ariel? Parrillita tiene. Claro. Tiene parrilla. Tiene todas las comodidades, o sea, no puedes. Habrá un proyecto turístico. Vos le vas a atender así, a tu asistente, por ejemplo, le llama a alguien o le envía mensaje, pero le va. Vos le vas a contestar, ¿cómo que no va a tener parrilla? Yo ya le di. Vos no va a tener yo ya le di todas las. Todas las indicaciones, ya se las di al asistente. Ya sabe, ya tiene un texto de presentación. Bueno. Es que sin mucha vuelta. Bueno, entonces la pregunta es la siguiente.
La pregunta es la siguiente. Vos te vamos 2 días entonces, en familia, todo patatín, patatán, allá el show, ¿verdad? Todo espectacular. ¿Cómo se paga eso? Bueno, el estilo normalmente es la modalidad, Bruno, un día con su noche. Es decir, por ejemplo, entras 17 horas y salía el otro día a las 16. Check-in, check-out. Exactamente. ¿Check-in a qué hora? ¿A las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde. ¿Y a qué hora salieron a las 4 de la tarde 16, del día siguiente? 16. Cuando mejor te la farás. Pues a las 5 pues ya había entrado, sí. ¿Verdad? Para el otro día le iba a gastar la pileta, una Pero sauna. ¿cómo se hace el pago? Vos noche, tenés que pagar ya antes. Claro, una seña para asegurar la reserva porque hay mucha todo demanda. lo que quiera reservar eso esta es la temporada alta en la pagan. cual existe un montón de demanda. ¿A qué número, tu asistente, a qué número tiene que...? 0981 227 Me parecía la portabilidad. Espera, Cerro Caballú, no, pero estamos hablando en serio. Caballú, sí. Tiene toda la comodidad de una casa de verano. Espera, Sí. 0981 227 988. Bueno, Sergio Díaz al aire, por favor. La verdad que esta lesión en particularmente te hace madurar bastante. Sí, hay que pasar por esto para saber, te hace apreciar mejor las cosas, pequeños detalles de los entrenamientos, ser más profesional. A mí en particular me ha ayudado bastante a ser más profesional de lo que era antes. El tema de llegar temprano, hacer tus cosas, alimentarte mejor, hacer cosas que puedan ayudarte y apreciar las cosas, como te dije, el tema de disfrutar los entrenamientos con alegría. Creo yo que esas cosas me ayudaron bastante para darme cuenta de eso y ser más profesional y más alegre. Sí, yo en mi cabeza tengo que quiero jugar hasta los 45 más si puedo. Trataré de ser lo más profesional posible. Si bien, como decís, ahora tengo una hija, pienso, y ya pensaba también mucho antes diferente, trato de pensar siempre en ella ahora, y voy a dar todo de mí pensando en ella, en mi familia, que son los que siempre están. Trataré de dar lo mejor de mí, como te dije, y espero que pueda dar lo mejor de mí, como te dije. Sergio, continuando un poco con lo que decía Pepi de pese a que tenés ya una carrera larga, estás todavía, digamos, en una edad joven. Imagino que dentro de tus objetivos y de tu proyección está la selección paraguaya. Se viene un nuevo proceso, van a haber más cupos, está la idea de volver al Mundial. ¿Cómo te ves y cómo te proyectas pensando en tener un lugar dentro de la albirroja? Bueno, este tema que tocaste, la verdad que es una de las cosas que siempre tuve en mi cabeza. Muchas veces veo a todos los colegas, compañeros de otros clubes que tienen la oportunidad de estar en la selección, y a mí particularmente todavía no me tocó, por circunstancias del fútbol, de lo que sea, pero es un sueño que tengo pendiente, estar en la selección. La verdad que siempre veía los convocados en las selecciones y tenía una envidia sana, la verdad, porque sé lo que es estar en las selecciones inferiores, sub-15, sub-17, sub-20. Ya me tocó estar en una convocatoria, pero fue un amistoso, y es un sueño que tengo pendiente y es donde más quiero estar, es en la selección paraguaya y defender a mi país. Y para eso me voy a preparar bastante bien, y estoy más que seguro que en cualquier momento me va a tocar estar ahí. Sergio, atendiendo que te noto reflexivo, con una madurez importante a esta altura de tu carrera, y obviamente no es que hablamos todo el tiempo contigo, te quiero consultar, aprovechando la ocasión. No tiene que ver con Cerro Porteño, sino más bien con tu pasado. Aquel Sergio Díaz que fue transferido a Real Madrid, al que le llegó todo de golpe, figura en Cerro, después ya inmediatamente al fútbol español.
Hoy, con el paso del tiempo, reflexionando sobre esa situación, ¿qué cambiarías en vos como para que eso pueda haber resultado mejor? Y más mirando que incluso algunos de tus compañeros del Castilla se afianzaron en grandes clubes, jugaron el último mundial. ¿Qué reflexión haces sobre eso? Si es que pudo haber pesado eso de que a tan poca edad te vino todo de golpe con una transferencia que en su momento fue prácticamente récord para el fútbol paraguayo. Así te digo sinceramente, es mi ego. Y también el no ser tan profesional. Te digo esto porque, como vos decís, me llegó todo muy rápido. Tenía muchas cosas muy fácil. Se me vino todo muy rápido y yo me creía el que más sabe jugar, el que mejor, que iba a llegar muy lejos sin esforzarme, si bien trataba siempre de hacer bien las cosas, pensaba en entrenar bien y esas cosas, pero de por ahí me faltaba ser un poco más profesional y pensar mejor las cosas, tomar mejores decisiones, y creo yo que todo lo que me pasó hasta hoy me hizo madurar bastante. Hoy en día te puedo decir que soy más profesional y pienso mejor las cosas, trato de escuchar a los profesionales, escuchar las cosas que me puedan servir, y junto todo eso y trato de ser mejor persona, mejor profesional, y creo yo que así me va a ir mucho mejor. Y creo yo también que eso me faltó cuando tenía 18 años, 17, 18. Pero trataré ahora de ser, como te digo, pensar mejor las cosas, de ser mejor persona y mejor profesional. Sergio, por lo que interpretamos, de cierta manera apuntás a una indisciplina propia. Eso es lo que quieres dar a entender. Y te pregunto esto, y obviamente no quiero que te molestes. El hecho de jugar piquibol y estar un poco en la joda, ¿eso como que te traicionó en algún aspecto, algo de tu vida? Y también quiero consultarte, en un paréntesis, porque vimos un posteo y de cierta manera mostraste orgullo por Hakimi, que llegó bastante lejos en el Mundial. ¿Hubo algún intercambio de mensaje, algo por el cual podamos saber, puedas comentarnos sobre eso? No, la verdad no es tanto así como mencionabas. Yo soy un chico muy, muy tranquilo. Te digo así que yo no soy de tomar alcohol, no soy de salir de joda ni nada. Y el tema del piquibol que mencionaste, sí, solía jugar ahora en vacaciones, jugué un poco, pero así con mis amigos tranquilamente, no es que salgo de joda, capaz, es lo que yo te digo, es el tema de la comida, de ser más profesional en eso, y el tema de dormir ahora, esas cosas, no va a más de eso, solo eso. Lo de Hakimi, sí, estoy muy contento por él. Éramos muy amigos ahí en el Castilla, hablábamos bastante. Después, por tema de que ya cada uno se fue a otro club, ya no pudimos hablar, no pudimos mandarnos mensajes, pero estoy muy contento por él. También Fede Valverde fue mi compañero y le fue bastante bien en Real Madrid, en el Mundial. Contento también por estar ahí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones tu voz premium. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos. 100% bebible y en sabores frutales. Semidescremado, sin azúcares agregados y sin color.
restaurantes, lácteos La Fortuna, una industria familiar. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedomiro.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxedomiro.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés hacer, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del terere y disfrútala con tu hierba preferida, pantano, limón, coñaguapa o la hierba íntegra clásica, que es para el mate, terere y el tradicional cocido quemado. Hierba mate indega, el sabor que dura más. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más en este verano. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. Bueno, con respecto al calendario de Copa Libertadores, fase 1, el primero que va a aparecer en escena entre los paraguayos va a ser Nacional. El equipo tricolor arranca en la Copa Libertadores el martes 7 de febrero. Va a enfrentar al Huancayo de Perú en territorio incaico desde las 21 horas. Martes 7 de febrero, partido de ida. La vuelta, martes 14 de febrero, 21 horas, Defensores del Chaco. Ahí hará de local Nacional para enfrentar a Huancayo, primera fase de la Copa Libertadores. Las cubiertas X-Spray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. X-Spray tiene la cubierta ideal para vos. Elegí X-Spray y llega más lejos. X-Spray en las mejores tiendas del Paraguay. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Vamos al... Sobre Copa Sudamericana tenemos el calendario también de los equipos paraguayos que se van a enfrentar entre sí. El 7 de marzo se van a enfrentar en el Defensores del Chaco desde las 19 horas Tacuarí y General Caballero de Juan León Mallorquín. El 8 de marzo se van a enfrentar también en el Defensores del Chaco Guaraní y Ameliano, partido que también va a arrancar a las 19 horas, lo que va a significar los partidos de los paraguayos en Copa Sudamericana a partido único. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudín, flan y Lactomix con polvos de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de las Sanciones, 60 años abriendo caminos. Haz tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Coarco, te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y
rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524, tu seguro más completo con Unimed. Buena salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de cepello y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. 13:16. ¿Escucharon lo de Sergio Díaz? Muy loable que él, a mí me parece muy interesante que él entienda en qué situación está. Hay que tener valor para afrontar que fue una cruda realidad la que vivió en su momento, en donde él mismo dice que fue poco profesional, en ciertos aspectos, ¿verdad? Sí. Porque él después habló también del tema de que no es tanto como se dice, ¿verdad? No es tanto ciertas decisiones que tomó mal en su momento, pero no precisamente por... Pero imagínate desde dónde parte el tema, Fabio, Ariel, Federico. Parte desde cuando él se lesiona, está 10 meses fuera de cancha y él ve las cosas, dice. Yo vi ahí muchas cosas de cuestiones profesionales que a mí me faltaban, por ejemplo, llegar a hora, entrenar de otra manera, porque esa es alimentarse de otra manera. Habló de lo que siempre nosotros acá venimos debatiendo, ¿verdad? Pero que lo diga un jugador así tan crudamente. Ojalá que Fernando Velar, por ejemplo, haya escuchado y que le haya llegado estas palabras de Sergio Díaz. ¿Qué pasó con él? Porque si ¿Se va al Pachuca o qué pasa? Se va a Barça México, porque si él no se decide, va a ser la eterna promesa. Y tiene pasa que todo para hacer. Sergio estuvo en el que para muchos es el mejor club del mundo, ¿verdad? Estuvo ahí, no es que estuvo, que hablamos la otra vez de amistosos en Estados Unidos contra grandes clubes de Europa. Después vinieron las sesiones, que ya fue por algo. Porque como ustedes dicen en la foto, estaban Hakimi, Valverde y otros más que llegaron allí. O sea, él estuvo en la órbita y él dice, yo me creía el mejor. Creía que era más que todos. Hasta mi soberbia me invadió en un momento pensando que... El ego, decía él. El ego, claro. Y bueno, y sí, y ahora está volviendo de una lesión en un año en el que parecía que iba a arrancarlo bien, porque estaba haciendo buenos partidos con Cerro Porteño hasta que sufrió la lesión.
pero aprendizaje y a tratar de salir, porque él también vino a Corinthians y casi no jugó. Claro, No, América de México. América de México, claro, le sacaron cierto, también. O sea que no es que él en otro lado se repuso. Cierto. Punto de exigencia que no pudo trascender. Lo bueno es que está a tiempo, porque él tiene 24, cumplirá 25. Sí. Tranquilamente. Fíjate cómo suena, si vos decís, ¿dónde estuviste en Real Madrid, en Corinthians ni en América? 8, 10 años tranquilamente puede todavía jugar en alto nivel si ahora se decide, se convierte en un verdadero profesional y se traza objetivo como profesional. Hasta puede todavía conseguir una transferencia a Europa, porque insisto, él tiene todas las condiciones del mundo. Todas las condiciones del mundo. Y vos sabés lo que ha de ser para él, ¿verdad? A nosotros nos va ni bien si él se recupera, es un media punta. ¿Vos te imaginás que este chico desequilibrante que juegue con Enciso, con Almirón, con la Pantera Morales? Ojalá se recupere, es un jugadorazo. Sí, y ojalá que le haya hecho ruido realmente este tema de no sentirse tan jugador. ¿Por qué? Porque al quedar 10 meses fuera, estar con una lesión es como que no estás muy compenetrado con un campo de juego, con la pelota. Entonces ese es el momento que le duele al jugador y en que puede, el momento en el que puede hacer la retrospectiva, ¿verdad? Claro, y reflexionar bien, y esperemos que eso sea el punto de inicio de algo mejor, porque como dice Ariel, está a tiempo, está en la edad. ¿Cuántos ejemplos hay también de jugadores así, que después pudieron despegar en esta edad que es la edad de la madurez? 25, 26 años para un jugador que le queda todavía años de carrera, como ya decían ustedes también. Bueno, ¿qué opina la gente? ¿Qué quieren saber, muchachos? 0972-730-730. Vamos un poco al WhatsApp. Hinchas de Olimpia, de Cerro. Guaraní, Nacional. Vos tenés la primera fecha, recordás, del campeonato Apertura. Empieza el viernes 27 de enero. El 25 es el miércoles la final de la Supercopa. Olimpia Luqueño, Cerro Ameliano, Libertad Guaraní, lo que yo recuerdo. Sí. Ya marqué esos partidos. Son los 3 principales partidos que vamos a tener. Y en donde Luqueño vuelve ante Olimpia, en lo que va a significar la primera fecha del campeonato. No, perdón, Luqueño... ¿Luqueño Guaraní? No, Libertad Guaraní. No. Ahí Wilson envió, me parece el... Pero vamos a reconfirmar, porque yo me quedé con esos partidos porque normalmente te preguntan. Es Libertad. Yo me acuerdo que es Libertad Guaraní. Sí. Cuando ya salió el título, Wilson. Sí, no. Se adelantó un poquito nada más, Esperamos un ratito. Gritame WhatsApp, mi querido Obi. Qué jugador Sergio Díaz. Mirá vos, a nivel de Hakimi y de Valverde. Hakimi juega en PSG, Valverde en Real Madrid. Y estrella fugaz. Cric, cric. Bueno, pero muchachos, es autocrítico. Ahora vamos a ver si condiciones tiene. Buenas tardes, ¿qué tal Bruno? Audiencia, ¿cómo estamos? Quería hacer una consulta, estuve mirando en las redes últimamente y vi que hay, dicen, refuerzos para el Colo-Colo de Chile y aparece la foto de un jugador de Cerro. ¿Me pueden decir por favor de quién se trata? Y otra cosa más, el tema de la Copa Libertadores para el campeón de la Copa Paraguay me parece una muy buena idea. En el caso de Chile pasó eso justamente. El equipo de Magallanes fue campeón de la Copa Chile, es un equipo de segunda división y ganó la Copa Chile, le ganó a la U de Chile justamente en la final y ahora va a jugar en la fase previa de Libertadores, en la fase preliminar con Always Ready, por ejemplo, en el grupo ahora. Y bueno, y eso quería decir, no sé si se puede escuchar mis audios ahora. Saludos. Estamos escuchando atentamente. Asesinan a un policía y otro quedó herido. Esto en Pedro Juan Caballero, en Amambay. Ahora está informando ABC TV. Información que ahora está transcurriendo. Asesinan a un policía y otro quedó herido. Se desconoce por lo menos hasta ahora el nombre de la otra persona o a qué se dedica, ¿verdad? Pero hay un policía asesinado en Amambay. Vamos a ampliar ya a las 14 con Guillermo Domanigi y con Roberto Sosa. Bueno, seguimos con los audios, por favor, a ver. Señor Bruno Pon,
El enemigo número 1 de Julio César Cáceres. Oscar Vicente Cabones ya pagó todas las deudas. Mañana, para las 10 de la mañana, está libre de culpa y pena el Gran Olimpia. No sé en qué país vos andás, Bruno. ¿Y de qué estábamos hablando? Dijimos entre jueves y viernes, hay novedades en Olimpia, venimos insistiendo. De eso con lo que estábamos hablando, señor. Si no me querena, no vaya a ni de Yapucha, mío, porque eso que estamos hablando justamente de Junior Barreto, que lo quiere a Bruera, que Olimpia, que estamos esperando a ver si se informa que un dirigente, que el presidente salga a informar oficialmente, ¿verdad? Y te puedo hacer una recomendación, señor, cuando vas a enviar audio así de importante, le vas a enviar a alguien, comprar un pañuelo y poner por tu celular, porque entra más el viento que tu voz, y tu voz ya es medio, te hunde tu ya lento más, porque no es que está muy bien, ¿verdad? Ojalá todos lleguemos a tu edad, ¿verdad? Si es que sos viejo. Si no sos viejo, tener una voz medio, un medio roncolento, vaya. Vamos a poner por atrás. Señor Bruno Pon. Señor Bruno Pon. ¿Te acuerdas la voz del Padrino? O sea, espectacular. Sí. Vos sabés que en estos días que estuve de vacaciones, vi otra vez la saga, o sea, qué gusto que era. El Padrino 1. No te cansas nunca. Vos sabés que yo ya, es la cuarta vez que estoy, ¿verdad? ¿En Netflix está? En Netflix está. Plataforma. Sí, en Netflix. No te cansas nunca, ya. La voz de Vito. Vito Corleone. La voz de Vito, esa. Claro. Qué película. Y después como su hijo Michael Corleone, cómo se transformó, o sea. De la nada. Y él era el más buenito de todos. Supuestamente. No, el que era medio güiro ahí era, ¿cómo se llama el que termina asesinado por su propio hermano, ¿verdad? Justamente por Michael. Ah, sí. ¿Cómo es ese nombre? Fredo. Y Sonia, que era el impulsivo. Pero qué actuación de Marlon Brando, o sea. Y ahí aparece, vos te imaginás, Marlon Brando, el Robert De Niro, qué elenco. Robert De Niro, Al Pacino, Robert Duvall era el Consiglieri, un capo. Qué espectacular, ya como le va aconsejando. O sea, yo no he visto todavía, tengo que ver. No tenés que ver nada. No, Ariel. Vos sabés que a mí me gusta más. Vos sabés que te vas a entretener. Todo lo que tiene que ver con películas de la Segunda Guerra Mundial ya las he visto completamente. Sí, yo también. Busco. Generalmente me gusta sobre hechos reales. No, documentales. Esta es una saga que realmente es muy cercana a la realidad de cómo se maneja la familia italiana de la mafia. Esto no es... Mario Puzo fue el que escribió un libro y eso se llevó al cine. Claro, porque no son historias muy lejanas con respecto, por ejemplo, el caso de Las Vegas. La historia de Las Vegas, cómo se fue formando en pleno desierto y compañía. Sí. Y por qué después quiso Michael, ¿verdad? También ese lugar. Invertir, sí. No tenés que ver. La realidad. Tenés que ver y él te va a desconectar el fin de semana, ¿sabes? Que es un espectáculo, o sea. Y no te vas a ver varias veces. El Padrino llegaste a ver, Federico. ¿Cuántas veces? Sí, yo le estoy contando a los muchachos. Es la cuarta vez que... Muchas. Tres capítulos son. ¿Sabes cuándo fue la última vez que vi? El 1, 2 y 3. Había un canal que se llama Magazine, que pasaba sagas y maratones. Y ese día que cayó Lugo ese fin de semana que nadie salía a la calle, ¿verdad? Que estábamos todo el día en la casa. Sí. Ella vi domingo a la mañana hasta domingo a las 2 de la tarde. Seguido. ¿Qué? No, 1 o 3. Qué gusto. Sí, no, es un... Pero hoy tenés en Netflix. En Netflix tenés hoy, claro. Es un espectáculo. Y ahí hay muchas enseñanzas, ¿verdad? Bueno, vamos con los audios WhatsApp. A ver. Buenas tardes, señor Bruno Pon y los amigos de la mesa. Es la primera vez que me comunico con ustedes o le envío un audio, ¿verdad? Soy Julio César Romero, acá de la divisoria Luque San Lorenzo. No soy Romerito. Quería decirte nomás que, como siempre, está muy espectacular el programa, en la forma que informan, está muy bueno.
Y no le hagas caso a la gente negativa como este señor que acaba de hablar contigo. Muchos saludos y bendiciones. Feliz Navidad para todos. Gracias, gracias. Hasta ahora será, hoy ni un dindindón no pusiste, será. ¿Por qué me así? Entonces que estamos ya por abril del 2022. Para un programa así normal. Ahí Estamos por cortar la torta de Navidad, el pan dulce, la sidra, el olor a flor de coco, ¿no? Seco. Lo que tenemos que anticipar también es que el sábado, en el Super Sábado, estamos anticipando tu cumpleaños también, Ariel. Ese va a ser el gran tu cumpleaños el 25 ya. Sí, señor. ¿Qué fecha va ahí será? Porque... Hablando de eso, el lunes yo utilizo mi fecha FIFA como director de la... No, por favor, del grupo. yo ya no soy director de nada acá. Ya pido públicamente permiso. Avisarle a Joaquín nomás ya, Ariel. Pero sí, es tu fecha FIFA, te corresponde. Muy bien, gracias entonces ya. Pero gracias por avisarme, porque al final tenemos que avisarnos entre nosotros acá si somos los que hacemos el programa, ¿verdad? Más allá de las direcciones como integrantes de la mesa. Claro, entre nosotros siempre tiene que haber respeto, claro. Bueno, y comprensión. Y comprensión. Fecha fea es la tuya. Vos sabés que mi hija es 23 de diciembre. Y nadie se vaya a su cumpleaños, pobrecito. Es lindo del lado religioso. En mi caso yo soy religioso, soy creyente en Cristo. Desde esa conexión es muy lindo. Pero desde el lado pagano, digamos, de la fiesta y compañía, no tanto, porque fíjate que yo nunca sentí que fuera a tener un cumpleaños debido a que ya, por naturaleza propia es un día festivo y todo el mundo se felicita. Entonces la gente que me viene a felicitar, yo también te felicito. Es como que vos no estás en el centro de la atención como el cumpleañero. No son un cumpleañero normal. Así mismo. Y mi hija le pasa por decir acá lo mismo 23 de diciembre, ¿verdad? Y vos le invitás a la gente y no se van todos los compañeros. Entonces ahora se cambió la modalidad. Ahora, bueno, me jodió a mí, ¿verdad? Porque... hace después o hace antes, ¿entendés? Claro. Y hace con una compañerita. Claro. Hacen entre dos compañeritas que están en la misma fecha y ahí hacen el cumpleaños. Y ahí sí se van todos, ¿verdad? Por supuesto. La gran ventaja es que no gasto en festejo de cumpleaños. Robert De Niro en El Padrino. Sí, claro. No. Sí. No, por favor. Vito Corleone joven. Claro, Vito Corleone joven, Federico. ¿Te apuesto? Perfecto. En la segunda. Sí. Robert De Niro joven fue una de sus primeras actuaciones, igual que Al Pacino. Y Robert De Niro le encarna a Vito Corleone joven. Exacto. En los tiempos de Italia. En los tiempos de Italia, cuando él llegó a Italia. Así es. Espérate, enviamos una versión espectacular que hoy escuché en la radio en FM. Espera un poco. Y el guitarrista que vino con los Guns N' Roses hacía un solo de guitarra de El Padrino sensacional. Señor Montefilpo, ¿sabe ahí? Señor Asba, Montefilpo. ¿Está por ahí un Montefilpo? ¿Está por ahí Montefilpo? No. No está. Señor Asba, guitarrista que vino las 2 veces con Guns N' Roses, un guitarrista de la Gran 7, hacía un solo del Padrino. Impresionante. 60.000 personas ahí vibrando. Te envío ahí una versión, Obi. El Cardinal te envió. ¿Escuchá? Cardinal, ahí está. Y vamos a ir con los mensajes, con los audios WhatsApp. ¿Cómo estamos Vos conocés mucho de música, Federico. Este es Randy Travis. ¿Quién es Randy Travis? Pone un poco el que te envíe. Así se llama el... Cuando estaba bien la cosa, ellos bailaban, ¿verdad? Y era esta música así, y a bailar, era época de Navidad, ¿verdad? Ajá. Y él cuando era niño se le quedó eso en la mente, pero después cuando él fue creciendo, la mujer ya estaba con otro hombre, ¿verdad? Y después inclusive ya cuando él estaba casi sobre el final, cuando ya le estaban por atrapar, él se va a la casa de su madre y su hermano, ¿verdad? Estaba dentro de la casa y la mamá y el otro hombre, ¿verdad? Y él se acordaba de su papá y, o sea, la ruptura de su familia, se perdió su familia y era muy triste la imagen, ¿verdad? El recuerdo que él tenía pues le pesó mucho, ¿verdad? Y él trató de darle una felicidad a su padre convirtiéndose, entre comillas, en piloto, ¿verdad? En piloto, no, era un feroz falsificador de cheque, hizo lo que quiso. Claro, y el
Estaba contento con él porque con el uniforme se presentaba. Sí. Le citó al padre una vez en el... No, esa es espectacular. Y vos sabés que es basado en una historia real. Sí, y él después se convirtió inclusive en asesor, ¿verdad? Él ayudó a la gente que trabaja en... Tal cual como muestra la película en el... Sí, no, en estafa de cheques y con falsificación de cheques y todo lo demás. Y fue un espectáculo. Qué peliculón, hablando de películas. Bueno, seguimos con los audios WhatsApp, muchachos. Pero poneme un poco algo paraguayo, Ovi. ¿Cuál es el que nos falla, papá? Los americanos, y de ahí ya volvió Montefilio. Bien. ¿Qué le quería preguntar vos a Federico a Montefilio? No, ya tuve la certeza mental. Estuve seguro. Capitán Hank, peliculaza de Cristian Marengo. Esa película sí es de hechos reales. Sí, te estaba diciendo. Está la punta, ¿no? Hay una nueva película que le recomiendo a Cristian, ya que él te recomiendo, a todos les recomiendo. Se llama Un hombre con decisión, basado en un hecho real. Es un español anarquista que... Interesante. Que comenzó a falsificar dinero. Hasta ahí nomás te puedo decir, Federico, porque si no te voy a... Espectacular. ¿De la época de antes? De antes, sí. No, pero basado en una historia real por culpa... Y entre el 30 y el 40 los anarquistas estaban muy... Sí, estaban fuertes. Estaban fuertes. Y él, por culpa de él, tenemos tarjeta de crédito y cajero automático. Imagínate. ¿Y sabes qué era? Un albañil. Pero era muy audaz, muy inteligente era él. Un hombre, así se llama en Netflix está. Un hombre con decisión. Yo me parece que leí la trama y todo. Un hombre con decisión, algo así. Sí, un hombre con decisión se llama. Si mal no recuerdo mucho. Los muchachos ya te van a decir. Bueno, seguimos con los audios WhatsApp. A ver. Ariel, capo, si te das cuenta, ni a los integrantes de la mesa, excepto a Bruno, le interesa el tema de tu cumpleaños. Es triste, pero es así, amigo. Todos están en otra cosa que Al Pacino, que Al Capone, qué sé yo. Realmente tu cumpleaños vale mucho, amigo, y desde ya muchísimas felicidades, querido. Gracias. No, mentira, porque le felicitamos todos, le felicitamos. Yo le dije que el sábado íbamos a hacer un programa espectacular. Sí. Era el anticipo del cumpleaños de Ariel. Yo creo que di pie, ¿verdad? Eso. Sí. No, pero todos le felicitamos, ¿verdad? Claro, sí. ¿Qué tal el ambiente navideño? No se siente tanto hablando muy en serio, en las calles. Todavía no se no, pero viste que Un hombre de acción se llama la película, Federico. Espectaculares. Este drama inspirado en hechos reales. Un anarquista español planea una operación de falsificación en París en los años 70 para desestabilizar el sistema financiero norteamericano. Espectacular ese. Espectacular, ¿no? Sí. Sí, no, mira. Anotá, ya te digo. Un hombre de acción. Un hombre de acción. Sí. ¿En Netflix está? En Netflix está. Bueno, vos sabés que hay que anotar, porque a mí me pasa lo siguiente. Hay que anotar. A veces ese te va a gustar también, Ariel. O sea, a espectacular. Veces escucho a Pablo, porque ellos, Federico, ellos hablan mucho también de películas de las distintas plataformas, y trato de retenerlo mentalmente. Después llega el momento y no sé qué ver, porque no me acuerdo. No, vos sabés que yo le pongo, a mí me queda una palabra. Viste cuando alguna palabra vos pones, ya te salen dos. Vos, por ejemplo, poner acción, o un nombre, y te aparecen todos un nombre. Entonces ya me acuerdo. Un nombre de una palabra me quedó para no confundir. Yo sabes cómo hago, anoto en mi libreta. Viste que el teléfono tiene para anotar la libreta, las notas. Y yo acabo de poner ahí. Las películas pongo y ya voy anotando. Y ahí puse ahora lo que vos dijiste. Nombre de acción. No te vas a arrepentir, espectacular ese. Y no tenía tu teléfono la otra vez, la del... No te así, Anita, cuando no te salía el actor Pablo Echari. Y ese se llama Cuestión de Principios. Cuestión de Principios. Se llama esa es espectacular la película. Esa es. Sí, aparte te lleva a la Argentina, a Buenos Aires. Qué linda. Sí, señor. Bueno, Edgar, ya estamos con más mensajes. Aguantame un ratito. Sí, Edgar, por favor.
Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Qué tenés, mi querido hoy? A ver. ¿Vos escuchaste ya lo de Alder Alcide? No, un personaje fenómeno. El tipo, voy a empezar hablando bien de él porque si no van a decir, este es un envidioso, no le quiere a un hombre que se lleva del interior. ¿Dónde se hizo famoso? El tipo de Maracaná. Tiene un carisma que yo digo... Maracaná Maracaná Canín de Yu. ¿Sabe quién es de ahí? Ramón Sosa. Sí, yo recuerdo. El tipo tiene un carisma, Bruno, porque... ¿Pero dónde se hizo famoso? Yo bueno, influencer, así cantando. Bueno, tocando guitarra y cantando. Pero en las redes sociales. En las redes sociales. Y el tipo, vos sabés, se fue a la Argentina y llenó una cancha. Pero canta horrible. Y esa es inescuchable ese avión. Yo soy Frank Sinatra frente a él. Terrible es el tipo. ¿Y cómo llenan la gente? No sé. Pero si Alder Alcide escucha, hermano, andan a estudiar a vocalización y aprovechar el carisma que tiene. Ponen un poco la música. Ponen un poco. Menos porque canta dúo. Esta es una grabación. Ponen un poco otro, por favor. Disco. No. Lo que yo le pido a Obi que ponga aquellas que no son suyas. Por ejemplo, hay de Bronco y compañía que él canta, acompaña. Y eso es lamentable realmente. Asesinato al arte de la música. Ahí es donde más gente le da me gusta. Y ahí la gente le da me gusta. No sé, escucharle a la gente porque me gusta. Yo estoy contento. ¿Cómo se llama? Alder Alcide. Tiene que estudiar vocalización Alcide y aprovechar esta oportunidad que tiene, pero cantando bien, ¿no? Como está paparruchado. Acariciame completo y entenderte lo que quiero. Despacio, ardiente, con fuego. Bueno, gracias. Poneme más chico, vale. No estará pateando la tumba. Se va a ir a Europa ahora. Se va a ir a Europa ahora. Y hace gira. Y se va así a hacer un pequeño conciertito. ¿Vos le querés en tu casa? 2 millones de guaraníes. No. ¿Qué 2 millones? ¿Qué 2 millones? 8 millones cobra. 8 millones. ¿Vas a cantar esto?
Quiérenme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última. ¿Qué te dicen los amigos de WhatsApp, Bruno? No. Alder así es. ¿Qué te dicen? Hay mucha gente también enviando mensajes. Yo voy a ser puteado. Yo ya anticipo que voy a ser Hubo un puteado. pronunciamiento de... No, yo la apoyo, o sea, ahora tipo, Te puedo contar algo, Bruno. Hubo un pronunciamiento de músicos profesionales que decían, ellos se manifestaban porque decían, nosotros para conseguir un contrato, una noche para ir, no nos quieren rebajar al máximo, y a este muchacho que no toca ningún instrumento, que no es músico profesional, le pagan 8 millones por presentación. Y bueno, pero si a la gente le gusta, se hace. Lo único que falta ahora que la asociación de músicos sea dictador y que te imponga vos a quién le vas a contratar. Que poner, hemos dice, ya a partir de ahora mi ídolo es Alder Alcide. Yo le quiero a Alder Alcide. ¿Pero quién vio? ¿Por qué ahora imagínate, no se puede más vivir en este país? Vamos a apoyarles, amigo. Paraguayo, ¿verdad? Paraguayo, claro. Dale, yo que te metes a Alder. Ni la pesa ve. No, pero de igual con la encanto. Vos a veces decís, ¿cómo que este tipo tiene su novia tan linda? Y vos no sabés, a la chica le gusta a lo mejor su sonrisa, porque pisa tronco, no sabés. Y porque él canta así, le gusta. A mí, por ejemplo, me llama la atención su voz, ¿verdad? Tiene una voz rara. ¿Puede desafina, Paiteo? No, creo que desafina. ¿Pone antes era ídolo de tu ídolo de Jacket, verdad? No, pero Jacket por lo menos se hacía el simpático. Este juego va a punto hacia el arte. Pero y el arte bueno, pero si le pagan y le contratan, quiere decir que Bruno, va a viajar a Europa ahora, me decís. La gente a ver qué te dice. A ver, audio WhatsApp sobre Alder Alcide, famoso Alder Alcide. Veamos, poneme por otra vez, y vamos a alentarles, amigo, a ver. Lluvia en el tejado, viento en el portón, y yo aquí en esta soledad. Cierro la yo le contraté. Cuando soñamos juntos de querernos siempre, me duele frío noviembre cuando la hoja cae. ¿Cómo es lo que somos? Viste, por eso estos argentinos nos ganan. Ellos me parece ese elegante, ese es lo que es un payaso. Ese elegante, horrible, o sea, no se entiende un carajo su música. Y este se hace y ya le bajamos las cañas. Por eso es que los argentinos, yo me voy a declarar también ya ahora argentino. En serio te digo. No es en serio, porque iba a la iglesia, le apoyan. Vamos a vivo, espera. Alder así. Bruno, o sea, no vayan a ser tan pesados con el pobre muchacho, o sea, vos canta feo, o sea, no es gran cierre. No, escuchar si uno... Pero con qué escuchar tu música, o sea. ¿Cómo se presenta él cuando va a cantar una música que no es suya, verdad? Desde Maracaná, Paraguay, Alder Alcide. Bronco, ese es mi palo Madrugada es, intento estudiar, sí, porque mañana presento mi examen final. No puedo concentrarme. Bruno, yo tengo la misma voz. A ver, de ese tiempo no se había sido. A Yucatán de más de Bruno. Desde Maracaná, Paraguay, departamento del Canindillo, Alder Alcides. Campana verá y por ahí será. Letra entre mi mente. Vamos a cantar nomás todo así, entonces vamos a hacer uno famoso. Bruno, sí o sí ella piso de zapatilla. Como quiere que su letra entre en mi mente.
Bruno, espera de paisteta de oyente con Alder García, ya poina, Bruno, nadie de Itereima o... Vamos a apoyarlo, o sea, un artista para unirle, ahora veo que tiene un vaquerito, me o sea, pero no, ¿por qué persona? Bruno, el público hace al artista. ¿Verdad? Y Alder Alcide es uno de los número uno. Número uno, yo. Ustedes, muchas felicidades por este día tan especial que es 1 de mayo, que estamos festejando el Día del Trabajador. Por tal motivo, a cada uno de ustedes, muchas felicidades de parte de Alder Alcide desde Maracaná, Paraguay, con esta canción. Dalle queja y de mi suerte a vivir tranquilamente. Esta mal te presente, seré come. Saludos. Que pucha bruto será hablando de cantante, de ídolo fuera. Al de Yaca. Salto pues la idea al Qué bien le veo a Alder Alcides en el quincho del rock, decirle a Federico. Totalmente, pero Federico. La plata, no, ahí le damos la promoción. No, llevan al CIE, por favor. No, estaría bueno para llevarle al CIE. Bruno. Ponemos, a ver. ¿Cómo están todos? Un gusto y placer en saludarle a cada uno de ustedes. Aquí Alder Alcide. Nada más para desearle a ustedes un feliz Navidad. Que el niñito Dios nace a cada uno de los corazones y que traiga amor, paz y entendimiento y un prósperos años nuevo. Desde Maracaná, Paraguay, le desea Alder Alcide. Otros años ya se ha ido, cuánta cosa han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. ¡Saludos! Pero viste, a capela canta, hermano. Esto ni Pavarotti te decía. Por lo menos hacía Pavarotti. Este directo, no. Balcón y por tono franco. Bruno, primera vez escuchar lo que sea peor que el plagueo de mi lapa será. Se lapa plagueo y gusto ver la veña en du y de valor. Alder Alcide. Otros años ya se ha ido, cuánta cosa han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Su profesor de música y su profesor de castellano. Ya poina Bruno, o sea, ni en ver moico. Sí, está un inglés, pues, ahí ya. Bruno, ¿vos no te acordás de ese tecladista brasileño también que tocaba, que interpretaba música de Scorpio, un desastre? Que pucha, tiene más plata que todos ustedes juntos ahí. Santora. La mitad oye quejar de Alcide, hija. Oyendo a pegar. Y sale ídolo. En tu pan de Nandé, Bruno, de yo guateo, digo, o sea. No, ¿por qué me hace? Este es en inglés. Bruno, debiendo haber barca ya salida. O peor, el mismo se hago arriba, pues, allá. Voy apoyando a Bruno, o sea, va a ir. Bueno, me están bajando las cañas los pies. Era para rematar, por si faltara, tiene el síndrome de Apu.
allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo. Bueno, estamos, cerramos con el... Alder Alcide. No, El representante de Junior Barreto. Como vio con Alder Alcide, Freddy Soto habló sobre Olimpia, apareció con todo, señores, ofrece mejor dinero a General Caballero y le ofrece un contrato de 4 años al jugador que era pretendido por Cerro, que dicen que parece que va a continuar la puja. Vamos a ver en qué termina esta novela. Lo de Barreto está complicado, ¿verdad? Porque, o sea, no es complicado, nosotros tenemos bien clara la película con el jugador, ¿verdad? El problema es que se presentó la oferta, la mayor oferta de la gente de Cerro, y la gente de Cerro con lo que contestó medio que está fuera del lugar, ¿verdad? Es público conocimiento que el Club Olimpia mandó una oferta al Club General Caballero, ¿verdad? El presidente me acercó la oferta, nosotros tuvimos acuerdo, entonces presentamos a la gente de Cerro, ¿verdad? Y ahora la gente de Cerro medio que quiere amarrar esto, ¿verdad? No, porque Olimpia, pienso yo, ¿verdad? Pues podía ser cualquier club. Ellos dieron la oportunidad que se presentó la oferta porque dilataron mucho la situación, ¿verdad? O sea, Freddy, los de Cerro en estos momentos es como que le están reclamando a ustedes qué está pasando con el tema Barreto cuando ellos son los que dilataron y no respondían a la prioridad que ellos mismos tenían sobre el jugador. Así mismo, esto se firmó en junio. Imagínate, junio cuando cuando General Caballero lo llevó a Wilder Viera y a Marcelino Ñamandú, ahí se firmó eso. Pero yo claro una cosa que la gente de Cerro está, no sé qué piensa, ¿verdad? Acá nunca hubo moneda de cambio de jugador por Junior Barreto. En ese aspecto, por las relaciones que se llevaban, se firmó el acuerdo donde decía que ellos tenían la opción preferencial. Es un acuerdo, o sea, no es un precontrato, no es nada, ¿verdad? Y la cláusula segunda dice que si el Club General Caballero tiene una oferta mayor a lo que Cerro ofrece, tiene que presentarlo. Esta es la cláusula primera, ¿verdad? Está la cláusula segunda, donde dice la cláusula primera dice que se le da una opción de compra definitiva del 50% de los derechos económicos y el 100% de los derechos federativos del jugador a Cerro Porteño. Se fija el precio, cuyo pago será conveniente a las partes. La primera cláusula segunda. En caso que el General Caballero reciba una oferta para transferencia del jugador Orlando Junior Barreto, durante el periodo comprendido entre el 20 de julio al 28 de febrero, deberá presentar Cerro Porteño por escrito la oferta. Se le presentó a Cerro Porteño la oferta. En cuanto a su origen e autenticidad, se le presentó la oferta escrita por nota. Y Cerro tendrá derecho a igualar la oferta. Es más caro agua. Es superior la oferta de Olimpia. Cerro como que se llamó a silencio, no reaccionó, y en estos momentos si ustedes tienen que asumir una postura o una decisión al respecto, se lo lleva el jugador Olimpia. Y nosotros presentamos la nota, como te digo, porque si no era superior no íbamos a presentar. El club recibió la nota, me habló el presidente, habló el jugador. ¿Cardona te habló? Y estuvimos de acuerdo, entonces por eso el Marco presentó la nota. Ahora, si nosotros no estábamos de acuerdo, no se iba a presentar la nota al crucero porteño. Perdón, ¿Cardona te habló? Está algo que está muy fuera de lugar, ¿verdad? ¿Cardona te hizo la propuesta que supera a la de Cerro Porteño? Así mismo, el Club Olimpia hizo una oferta con membrete oficialmente, una oferta por el jugador Junior Barreto. Es mucha la diferencia respecto